¿Cuándo grabaste, Rolo, la nota con Máximo Thompson? El jueves de la semana pasada, Jorge. Nos dieron un horario que era entre las 3 y las 5 de la tarde. Llegamos un ratito antes ahí a la alcaldía de Melchor Romero. Llegamos un rato antes para armar, justamente, vos sabés lo que demora, porque fuimos con 2 camarógrafos, con Juan Pablo Chávez y Federico Gandolfi, y 5 cámaras en total, más una cámara 360 arriba, o sea, había mucho para armar. Nos dieron una oficina re chiquita, con lo cual toda la apuesta fue difícil. Corrimos escritorios, sacamos ventiladores, estufa, lo que se te ocurra, y estuvimos listos recién 3:10. Estábamos terminando de armar y trajeron a Thompson a la sala cuando todavía estábamos probando sonido, para que te des una idea. Ajá. Y te diría casi de casualidad lo llegaron a hacer esposado. Chávez reaccionó rápido y lo pudo hacer. Y nada, y a partir de ahí fue como una vorágine, Jorge, porque ya lo teníamos ahí, no habíamos terminado de armar la apuesta, y yo ahí ya me puse a charlar con Thompson para tranquilizarlo, porque el tipo estaba recontra nervioso. O sea, ¿Cuánto tiempo buscaste la nota? 4 años. O sea, cuando mataron a Fernando, yo ya estaba trabajando en el canal, y lo primero que me dijeron, después de todas las notas obviamente que hicimos, de ir mostrando los videos, de hablar decenas de veces con los papás de Fernando, con Silvino y Graciela, de mostrar todo su dolor, de hablar con Pablo Ventura, ¿te acordás? El remero al que lo acusaron falsamente, del cual Sí. Thompson, hablamos con Thompson de esa acusación. Me dijeron, bueno, hay que hablar con los rugbyers, como les decíamos, tiene que hable alguno, buscar alguno. Y a partir de ahí fue, bueno, hablar con el abogado, empezar a llegar a los familiares. Hablé con los familiares de distintos acusados, no querían hablar porque la orden de Tomei, que era el abogado que tenían, era que no hablaran, porque él entendía que callados se salvaban. Esta era la estrategia. Y nada, y nunca dejé de intentarlo. Entrevisté en su momento al papá de Lucas Pertossi, que es otro de los condenados, también como un camino para tratar de llegar a Pertossi. No se pudo. Entrevisté al papá de Matías Benicelli, que es otro de los condenados a perpetua. Esa nota la emitimos también, y no se pudo entrevistar a Matías Benicelli porque tenían dudas, porque también hay entre ellos, los 8 condenados, como un sistema de presiones mutuas, donde son amigos pero se miran con desconfianza, porque saben que el primero que habla, y todos lo tenían claro, que el primero que hablaba iba a tener una ventaja y que los iba a poner en un lugar complicado a los otros. Y después ya el tramo final de las conversaciones, Jorge, fueron 2 meses para hacerlo a Thompson. Yo estaba hablando con Thompson y también estaba hablando con la familia de Matías Benicelli. Tuvimos que gestionar permisos judiciales, permisos del servicio penitenciario. Tuvimos que llegar al ministro de Justicia de la provincia, que es Juan Martín Mena, al cual le agradezco porque nos terminó abriendo la puerta de la alcaldía. Y había también una competencia nueva, Jorge, que yo no había tenido antes en todo esto. ¿Cuál? El streaming. Y cuando te digo el streaming, claro, te digo Netflix, Star Plus, nombrar el que quieras. Como están produciendo documentales basados en casos reales, están también en el mercado. Y así, hablando con los familiares, con los abogados, me enteré que Netflix está produciendo un documental sobre el caso. Me dicen, ahora, perdón, sí, que salgo de tema, sí, pero documentales muy manipulados y en todo caso muy distorsionados, como el de Nair. Bueno, lo de Nair directamente termina siendo una película con actores. Es el extremo, si se quiere, más distorsionado de toda la escala y de todas las posibilidades. Pero, Rolo, una brevemente. Nair es una ficción, por supuesto tienen el derecho a mentir alevosamente como lo hacen, porque es una ficción, pero después se dan el lujo de cerrar la película. ¿Vieron con esos carteles donde dicen los datos? Sí. Y los datos son mentira. Claro. O incompletos. Sí, o sea esto es una versión. Le falta a la ética de la ficción, pero mucho más a la del documental en ese breve final. Claro, pero es una competencia nueva para nosotros, para los periodistas, sí, Jorge, claro, porque además hay una realidad, ofrecen plata.
Compran notas. Yo hablé con familiares, no voy a decir quiénes, pero familiares de algunos de los condenados me contaron que les ofreció, una de las streameras les ofreció plata, y me consta que a Thompson en particular le habían ofrecido $50.000 por esta nota, para un streaming. Iban a darle forma, todavía no es el documental de Netflix, era otra cosa, pero sí. Yo vi la oferta y escuché los audios de los ofrecimientos, y estaba eso en juego. Y yo lo que tuve que hacer es convencerlo a él y convencer a su abogado, a Francisco Neto, de que si lo que querían era plantear una versión de la historia que no se contó, que es lo que ellos dicen, hay una parte de la historia que no se contó, y querían que llegue al público, que tenían que estar con el periodismo profesional. O sea, nosotros no pagamos notas, no aceptamos condiciones en las notas, no recibimos dinero tampoco por hacer notas, y si vos querés defenderte, que es lo que intentó hacer Thompson con esta entrevista, bueno, juguemos con las reglas del periodismo. Yo te hago una entrevista justa, te pregunto, te planteo las cuestiones y vos respondés lo que mejor te parezca, pero no hay dinero de por medio, porque si hay dinero de por medio todo se pervierte, y, sí, claro. Y la respuesta puede ser acordada por un guionista y la pregunta puede ir dirigida a alguna situación que tiene que ver con un guión. Bueno, también competimos con eso. O sea, yo me senté con el abogado de Thompson un día de semana antes de venir a la radio en un bar de Paraguay, Esmeralda. Me citó a las 8 de la mañana, un día de lluvia. Me fui para allá con la moto, llegué empapado, me senté adelante de él y me dice: convenceme de que Thompson tiene que hablar con vos y no con el streaming. Y yo lo miré y le dije: mira, estoy acá todo empapado, cagado de frío, imagínate lo que me interesa la nota y lo importante que me parece que hable con nosotros, que estoy acá y que te quiero dar todas las garantías de que le vamos a dar un trato justo, porque para nosotros, llegar a esta altura, la noticia era tener la palabra de Thompson, no juzgarlo a Thompson. Thompson ya fue juzgado, lo condenaron a perpetua en un juicio oral, casación le confirmó la perpetua, y yo lo que le decía al abogado es: yo no vengo a juzgarlo, yo no soy juez, yo quiero saber, quiero escuchar, quiero que él me cuente paso por paso todo lo que hizo antes del crimen de Fernando, la noche del crimen, todo lo que hizo después. Me dijo: bueno, mandame una lista de preguntas para que él tenga una orientación. Yo le mandé un listado de temático, digo, voy a hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, y él se lo pasó a Thompson. Dudaron, estaba la streamera presionando, cambiando la oferta, y Thompson dudó, esto también te lo tengo que decir. Y bueno, finalmente se bajaron del tema de la streamera y optaron por darnos la nota. Así ¿Qué pensás que fue lo que lo decidió? Lo que lo decidió es que... No en la opción streamera vos. Sí. Lo que lo decidió hablar y a hablar ahora. Mirá, lo que lo decidió Jorge, lo cuento un poco en la entrevista y también un poco fuera de la entrevista. No estoy violando ningún secreto. Thompson lo que dice es: a nosotros, Hugo Tomei, que fue el abogado que llega a Gesell, contratado, Thompson dice: yo no sé quién lo contrató, a mí me dicen que surgió de la familia Pertossi y de la familia de Thompson la idea de contratar a este abogado. Y dice: Tomei vino y nos dijo: quédense callados y en 15 días están todos libres, apenas ocurrió el crimen. Y lo que dicen ellos es: nosotros confiamos en él como el que va al médico y el médico le dice: tomá este medicamento y te vas a curar. Bueno, a nosotros nos dijo: cállense. Y había temas que nosotros íbamos viendo que surgían en los medios y que nosotros queríamos aclarar o queríamos decir algo, y el abogado nos decía que no. Y nos decía que si hablábamos nos podíamos perjudicar unos a otros, que íbamos a entrar como en una guerra donde fulanito iba a acusar a Menganito para devolverle iba a acusar a un tercero, y le iban a terminar dando pruebas a la fiscalía y al tribunal que todavía no tenían. Esto era el planteo, digamos, que ellos tenían en la cabeza. ¿Qué les pasa a ellos? Cuando llegan al juicio oral se encuentran, primero, según dicen, con pruebas que no conocían, que había en el expediente y que ellos no conocían. Se encuentran con testigos que ellos creían que iban a declarar y que no declaran. Le piden declarar a Tomei, esto es lo que dicen algunos de ellos, y Tomei les dice: hablen, pero no hablen del hecho,
hablen, pidan perdón, si quieren pedir perdón, no vayan más allá de decir que no quisieron matar y párense ahí y no vayan más allá. Y dicen, bueno, y el resultado fue condena en perpetua, nos dijeron, esperá que en casación lo revertimos, no la revertimos, y ahora Thompson lo que dice es, yo acá lo que tengo es, ya me siento que perdí, que estoy jugado, y les queda una ficha, y es una ficha chica, Jorge, que es ir a convencer a la Suprema Corte bonaerense de que tiene que diferenciar entre los 8 de una manera distinta a la que lo hizo hasta ahora la justicia, que los que tiene que tratar individualmente. Y sobre todo lo que piensan es, para que un juez falle a favor nuestro, esto piensan los condenados, necesitamos que la opinión pública esté dividida, o sea, que haya gente en la opinión pública que empatice con nosotros, que se divida la tribuna. Hoy tenemos una tribuna que está en un 90% en contra, bueno, necesitamos que haya un cierto consenso de una parte de la sociedad de que algunas condenas fueron injustas, como para que los jueces no tengan miedo, esto es lo que piensan ellos, de absolver alguno o de cambiar la calificación. Y él además dice, como una cuestión personal, yo me quería desahogar. Esto me lo dijo cuando terminó la entrevista, me decía gracias, me desahogué, hace 4 años que estaba esperando hablar, no veía la hora de contar todo esto. Y bueno, y él realmente desde lo personal tenía eso adentro. A mí me resultó muy creíble esto de yo me quería desahogar. Después, bueno, lo que dijo en la entrevista es lo que dijo, habló 1 hora 40, lo grabamos, Jorge, imagínate. Pero bueno, después de la nota me decía esto, ¿viste? Resoplaba como aliviado y decía, me descargué, me desahogué y dije cosas que tenía dentro hacía 4 años. Y en la segunda parte que se va a ver hoy, ¿qué vamos a ver? En la segunda parte lo que está pensado es hablar de lo que fue el día después del crimen, desde la detención, la acusación contra Pablo Ventura, de dónde surgió, quién la hizo y por qué, lo cuenta Thompson esto, habla de una imagen, Jorge, que yo cuando le pregunté me ponía un poco en el lugar de él, ¿no? Y le pregunté, ¿cómo fue ver a tu mamá por primera vez después de que caíste en cana? Viste que es el momento en el cual te enfrentás con los fundamentos de tu personalidad. Aparece tu vieja y vos la tenés que mirar a la cara. Y bueno, ahí él se larga a llorar y me cuenta lo que habló con la mamá y eso también me sorprendió porque no le negó lo que hizo a la mamá. Y esto, yo pensé que él quizás no la tenía pensada la respuesta a esa pregunta, pero cuando entrevisté al papá de Matías Benicelli me dijo, cuando yo fui a ver a mi hijo a la cárcel, lo primero que me dijo fue yo no lo maté. Y Thompson cuando habla con la mamá no dice eso, le dice otra cosa. Y se larga a llorar, como un nene, se larga a llorar en la nota, hablando de su mamá. Viste que cuando a cualquiera de nosotros nos preguntan por mamá, por papá o por tus hijos, te toca una fibra y bueno, y ahí él llora, habla de su vida en la cárcel, de cómo vivió el juicio. Él se desmayó cuando escuchó la condena, yo le pregunté por eso. Es que es muy difícil, digo, a ver, es todo horrible en este asunto, porque es horrible la muerte de Fernando, obviamente, en el piso, golpeado, Por supuesto. es horrible, pero a mí también cada vez que escucho hablar de estos chicos, lo que pienso es, están muertos estos pibes. Son muertos civiles, porque se van a pasar la vida ahí adentro. Y tienen 20 años. O sea, imagínate cómo puede ser la percepción del futuro que tenga cualquiera de estos pibes. Sí. Yo le preguntaba a Thompson si tenía esperanza de salir en libertad, porque con las leyes actuales y la condena que él tiene es de por vida real. Él tiene 24 años ahora, tenía 20 cuando participó del crimen de Fernando, y es vivir toda la vida preso. Sí, claro. Y también le preguntaba qué extrañaba de estar libre, que me parece que debe ser una idea terrible, tener en la cabeza tus imágenes de lo que es tu vida, lo que es tus amigos. Me hablaba de la novia, tiene una novia que conoció estando preso, lo cual es otro tema aparte, digo, cómo alguien se enamora de una persona que está presa por matar, condenada a Bueno, pero vos perpetua. sabés que eso es muy común, ¿no? Sí, es recontra
común, es mucho más frecuente de lo que la gente cree. Sí, Digo, Fabián sí, Tablado sí. mató a la novia de Claro. 113 puñaladas y conoció a una mujer estando preso y se casó y tuvo hijos con una mujer. Y Tom- denuncias posteriores. Sí, denuncias posteriores de violencia, pero Barrera consiguió Sí, claro. una pareja que le dio alojamiento. Y Thompson, cuando habla de la novia, llora también. Y es muy impresionante porque es un tipo que tenía un montón de planes y él mismo se los cagó en una noche. En realidad, en 10 minutos, él se arruinó la vida. Obviamente, lo primero que hizo fue arruinarle la vida y terminársela a Fernando, a Silvino y a Graciela, a los papás, los destruyó y los mató en vida. Eso no hay duda. Pero él también se destruyó, sus amigos también se destruyeron y sus familias también están destruidas. No es que esté empatizando o dejando de empatizar, es una descripción objetiva. Los papás de estos 8 condenados todos los jueves viajan de Zárate a Melchor Romero con una bolsita con alimento y van a ver a estos hijos que tenían 20, 21 años cuando mataron y que ahora están presos, 5 de ellos con la perspectiva de no salir más. La diferencia es que tienen la opción Sí, de obvio. hacer los kilómetros y verlo, ¿no? Sí, sin y que duda. además ellos fueron artífices de su propio destino y no es el caso de Fernando, pero Sin duda. ¿Pudiste hablar con los padres de Fernando desde anoche? No, la verdad lo que hicimos, Jorge, es... Tampoco quería que ellos se lo tomaran a mal. Yo he hablado con los padres de Fernando en su momento, pero lo que decidimos es en el canal avisarles el viernes pasado a los papás que habíamos grabado esta nota, que se iba a emitir ayer, una parte se iba a emitir ayer, otra hoy. Eso se lo dijimos de antemano, para que ellos supieran, estuvieran preparados y tomaran la decisión que quisieran, desde verla, no verla, irse de viaje para abstraerse o responderle lo que quisieran, pero avisarles, porque sabíamos que a ellos les podía provocar un daño, que es totalmente entendible. Sé que la mamá vio parte de la entrevista, el papá no pudo verla directamente. Burlando te agradeció mucho. Ayer vi el programa de Buñaski, te agradeció mucho haberles avisado que les con antelación. que les hayan avisado. La cuestión es también, yo lo que pensaba, Jorge, es, le dimos también, no digo que sea algo necesariamente bueno, pero los papás de Fernando se preguntaron todo el tiempo en público, y sé que lo hacían con sus abogados, ¿por qué? Todo el tiempo se preguntaban por qué. Y cuando cuando te generan un daño como el que le generaron a ellos, que es imperdonable e irreparable, querés saber por qué, querés entenderlo, no para perdonar, sino para tratar de reconstruir lo que le hicieron a tu hijo. Sí, para entender. Y estos tipos no le dieron nunca la posibilidad a ellos de tener eso. Una aplicación, la que sea. Bueno, Thompson ayer dio una, planteó algo. Seguro les dolió, y lo decía burlando ayer, un poco la situación en la que Thompson lo pone a Fernando de él agredió primero, de Fernando pegó adentro del boliche, Fernando le pegó a uno de nosotros, a Matías Benicelli. Y viste, es algo que hay un testigo en la causa que lo dice, pero después los amigos de Fernando lo niegan y no se condice con la personalidad de Fernando. Yo se lo objeté un poco en la nota porque... No, y aparte es incontrastable porque Tal cual. el que lo puede desmentir está muerto. Obvio, y aparte me parece que hay un límite en todo, que cada uno que lo cruza sabrá por qué lo hace, pero que es mancillar la memoria de la víctima, que es un poco, volviendo a lo que decía Santi, lo que hace la película nefasta de Nair Galarza, que es ponerlo a la víctima, a Fernando Pastorizo, como un violento, cosa que no era. Y acá hablar de Fernando así, ellos dicen... dice Thompson, Fernando le pegó a Matías Benicelli y por eso se provocó la reacción, y por eso mi amigo Blasinali le pegó a Fernando, por eso nos sacaron del boliche, y después afuera Fernando nos hizo burla, dice Thompson. Y la verdad que el 99% de los testigos lo que dijeron en el juicio es que Fernando estaba tomando un helado de palito sentado en la vereda de espaldas al boliche cuando lo atacan. Ni siquiera se dio cuenta de lo que estaba haciendo. La defensa me decía, y por eso Thompson dice esto, no, hay un testigo que dice que Fernando hizo un gesto de burla, pero todo el resto de los testigos dicen lo contrario. Dicen, Fernando estaba tranquilo, esperando que sus amigos salieran del boliche para irse a su casa, y tan tranquilo estaba que estaba tomando un helado.
Pero bueno, Thompson Igual, lo dice para más allá de que tratar no de hizo defenderse. el gesto de burla según la mayoría de los testigos, ¿eso justifica algo? ¿Te hago No. un gesto de burla y me matas a patadas? No justifica, pero lo que tratan de plantear desde la defensa Sí, es... yo entiendo. No fue un ataque que surgió porque sí, por ganas de matar, por odio racial, como se dijo en algún momento, sino que fue un ataque por una reacción del momento. Fue algo que surgió intempestivamente, de manera imprudente, de manera negligente, de manera no planificada, de manera no pensada, y por eso plantean estas cuestiones de no, Fernando pega y por eso reaccionamos, Fernando burla y por eso... Para voltear le la fueron a pegar, premeditación. porque quieren voltear la premeditación, porque la perpetua se da porque hay un homicidio agravado por premeditación. Había otro agravante que era la alevosía, que lamentablemente la Cámara de Casación Penal bonaerense se las quitó. Esto lo comentamos acá, Jorge, en el programa. Ellos tenían 2 agravantes. Con un agravante en un homicidio va solo a perpetua. Ellos tenían 2. La alevosía, que es matar sobre seguro a alguien indefenso, y la premeditación. La alevosía, todos entendíamos que estaba recontra aprobada por los videos, por lo que vimos. Fernando está en 4 patas y lo patean hasta que cae. Y cuando cae, lo patean en el piso. Es, te diría, de manual la alevosía. Bueno, Casación se la sacó. Les dejó la premeditación nada más. Y la premeditación es lo más difícil de probar, porque es donde los jueces se tienen que meter en la cabeza de los asesinos. Es donde los jueces tienen que encontrar pruebas a partir de las acciones de que en la cabeza de esos tipos estaba la idea de ir a matar, que estaba la intención de ponerse de acuerdo para ir a matar. ¿Y cómo probás esto? Bueno, es muy difícil. Por eso Thompson en la entrevista todo el tiempo dice: ninguno de nosotros pensó en que podía matar, yo nunca pensé en mi vida que se podía matar sin un arma, yo me peleé muchas veces en Zárate, pero pensé que la muerte solo se provocaba con un piedrazo, porque quieren sacar esta idea jurídica de tuvimos un plan. Y obviamente también quieren sacar la intención, el dolo de por medio, o sea, van de menor a mayor. Si le sacaran el agravante, irían a otra escala penal de 8 a 25 años, y para la defensa esto sería un triunfazo, porque pasar de una perpetua a una máxima, ponerle que les den 25, es darles una posibilidad de salir de prisión a los 45 años, cuando la perspectiva hoy es estar toda la vida preso. Y eso explica también, Jorge, por qué esta entrevista está apareciendo ahora y nos surge la posibilidad ahora de escucharlo a Thompson. Marina, lo vio Sí. todo el mundo esto. Sí, fue muy impactante. Sabés que yo estaba con Alejandro Ripoll en el momento en el que estaba la previa a Telenoche, estaba el final de Ahora Caigo, que es el programa de Barassi, y Ripoll me muestra el número y me muestra picos de 9-8, pero te estoy hablando de 15 minutos antes de que empezara Telenoche, ya estaba sostenido el rating por arriba de 9. Después lo que fue Telenoche, ya el primer cuarto fue 9-8, después 10-5, 11-5, el mejor cuarto, con pico de 12-1, y después 10-3, 10-9, 10-7 y 10-3, sostenido todo el programa por arriba del 10, de hecho promedió 10-6. Me parece que fue una muy buena estrategia pasar la nota el martes y no el lunes, porque ayer martes había partido por la Copa Libertadores en Telefe, y te acordás, Jorge, que venimos diciendo que salvo los grandes y que no se ofenda a nadie, Sí. bueno, no tracciona demasiado el fútbol en Telefe. Ayer fue Peñarol de Montevideo contra Rosario Central. Telefe estaba sostenido en 6 puntos, entonces me parece que había enorme expectativa por la nota, que dicho sea de paso, estuvo muy bien vendida porque no cometieron el error de hacer anticipos con audio, porque vos haces anticipos con audio, eso te lo levantan los portales y te van quemando el contenido. Claro. Entonces me parece que estuvo muy buena la estrategia de venta, que esto demuestra que el contenido es el rey de la televisión, como dicen los estadounidenses. Esta máxima sigue operando, que cuando hay un contenido interesante, la gente va, lo busca y está en la televisión abierta, y sobre todo cuando hay alguien que piensa y programa. Estuvo bien programado que fuera el martes y estuvo muy bien armada la estrategia de prensa y difusión. Y después se dio la cuestión de que también estuvo vendida en el central de TN. Yo estaba mirando el rating en el minuto a minuto, estaban en 1.8, el central es el segmento de noticias que conduce Marcelo Bonelli, estaban en 1.8, y la venta de la nota sin spoilear el contenido llegó a 2.8,
que es muy difícil en una señal de noticias que haya tanto zapping. En 10 minutos habían subido 1 punto. Es muy difícil conseguir eso. Después pasaron cosas extrañas, como que LAM, que es un programa que compite con Telenoche, reprodujo el contenido y estuvo sostenido arriba del 4. Y también vi los números de Somos Buenos, el programa de Wiñaski, ayer sin Fioriti, que fue muy interesante el cruce con Fernando Burlando. Me parece que produjeron bien el plus para no mostrar más de lo mismo. Y eso estuvo sostenido arriba de los 3 puntos. Así que, y además entiendo que hoy hiciste nota con el Noticiero de la Mañana, sí, y con Carmen. Argentinos y con Mañanísima. Sí, y funcionó siempre. Así que me parece que se da algo en este tipo de contenidos, que es que aunque lo hayas visto en Telenoche, lo ves otra vez y te quedás para ver si te perdiste algo, para ver si descubrís algo más. Hay algo del morbo que se juega en la figura del asesino que opera en todos nosotros, más cuando se trata de un hombre, ¿no? De 20 y pocos años, y bueno, uno puede generar ahí incluso algún miedo oculto de qué pasaría si me tocara a mí, ¿no? Estar de un lado o del otro de esto. Así que, bueno, fue suceso en materia de audiencia. Yo no recuerdo un pico de 12-1 en el 13, exceptuando PPT y a Marcelo Tinelli. Así que estuvo muy bien planteada la estrategia y sobre todo el contenido fue lo que hizo la diferencia. Bueno, felicitaciones, Rolón. Gracias, Jorge. Gracias. Viniendo de vos. Por esperar 4 años. Gracias, Jorge. Sí, por la paciencia. Rapa me decía ayer, te felicito por la paciencia. Está muy bien, está muy bien. Vale. Bueno, son las 10:44. Como si no pasara nada en Argentina, la verdad es que la guerra en el PRO es increíble, porque decíamos hace unos días, y he sido repudiada al respecto, que se espera la venganza del Calabrese en referencia a Mauricio Macri. Por supuesto, fue una metáfora. Mauricio Macri asumió el PRO para tomar las riendas del espacio político, para que el PRO no pierda su identidad frente a la Libertad Avanza, que es la fuerza de Javier Milei, obviamente. Hay una resistencia interna que se llama Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad de Milei y que lo que quiere es fusionar los dos espacios políticos. ¿Qué está pasando? Están accionando de tal manera de generarse daño el uno al otro. ¿Y por qué lo digo así, lisa y llanamente? Porque lo primero que pasó en términos muy concretos es que la cúpula, todo lo que voy a contar va a parecer una cuestión menor, de partidito, de chicana, de internita, pero es lo que viene pasando. La renuncia masiva de la cúpula del PRO de la provincia de Buenos Aires, algunos nombres más conocidos que otros, si yo les digo Cristian Ritondo es conocido, Silvia Lospenato, Diego Santilli, renunciaron más otros, una veintena de dirigentes, y lo que hicieron fue vaciarle de contenido el partido, que de alguna manera estaba representado por Patricia Bullrich a través de Diego Valenzuela, que es y de su esposa Daniela Reich, que formalmente no es la esposa de la presidenta del partido, pero que son cercanos, muy cercanos a Milei. De hecho, Valenzuela compartió tiempos de universitario con el propio Milei, tiene una muy buena relación. No se dice públicamente, pero esto que pasó tiene la venia de Mauricio Macri. Esto generaría como una renovación de la cúpula partidaria. Y la respuesta de Patricia Bullrich a esto fue: por primera vez en un distrito se rompe el PRO. ¿Se rompe el PRO de qué manera? En algo importante que son los bloques en la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Nació Pro Libertad. Es decir, por un lado está el bloque PRO, que se queda con 12, estoy hablando de la Cámara de Diputados, 12 legisladores. Por el otro lado está la Libertad Avanza, que ya se rompió y se quebró al principio, que tiene 6. Y por el otro lado, Pro Libertad con 5. ¿Es minoritario ese espacio? Sí, pero cambia la mayoría claramente, o cambia la inclinación de ese sector político. Y en el Senado de la provincia de Buenos Aires tiene un senador, o sea, el PRO se queda con 9 y Pro Libertad, que es la referencia de Patricia Bullrich, con 1. Ayer estuvo en Solo una vuelta más Patricia Bullrich y yo le pregunté, ¿por qué no hablas con Macri? Básicamente porque
no haría falta una conversación ahí y no, dijo no hablé y ya sabemos lo que pensamos cada uno y dijo algo que es, además, ¿qué es el PRO? ¿Quién es el PRO? Nadie más PRO que yo. A mí me pareció sensacional porque es el partido que creó Mauricio Macri. Tiene razón que después, bueno, una vez que lo crea y hay un fundador, después cobra vida propia eso, pero de alguna manera fue una respuesta que muestra que claramente hay una relación que no tiene marcha atrás. Ella acusó a Cristian, lo puso en la cabeza de Cristian Ritondo, que anoche le respondió por Twitter, dijo que Cristian Ritondo le armó un golpe de Estado. Fuerte. Ritondo dijo, Patricia, vos estudiaste ciencia política, sabés que esto no es un golpe de Estado, bueno. Pero bueno, cuando dice Ritondo, lo que está diciendo es Mauricio Macri. ¿Y qué es lo que hay de fondo en esta situación? De fondo está, ¿qué va a hacer el PRO con Milei? En este cambio de gabinete que hubo a partir del desplazamiento de la figura de Nicolás Pose y del jefe de la AFI, Silvestre Sívori, se abría una pequeña puerta para la posibilidad de un acuerdo con Macri. ¿Qué significaba esto? Va a haber más cambios de gabinete, esto ya se sabe. Sí. Hay algunos ministros más cuestionados que otros, hay todos los que responden a Nicolás Pose van a volar, empresas públicas, también en áreas de seguridad. Hay el brigadier Jorge Jesús, ex brigadier Jorge Jesús Antelo, que es de alguna manera una figura enigmática que llega de la mano de Pose. Pose, al haber trabajado en aeropuertos, tenía mucho conocimiento de fuerzas de seguridad que la llevó. Antelo está, porque aún sigue en su cargo, en una secretaría que es de estrategia nacional, que reportaba a la jefatura de gabinete y que, es importante y probablemente vuele. En toda esa purga de gente había una posibilidad, que ahora yo creo que es más difícil, de un acuerdo formal. Cuando digo el PRO, digo Macri, porque hoy el PRO es Mauricio Macri. El PRO de manera institucional, porque asumió el partido a través de un Zoom, porque no hubo. Macri no quiere aparecer hasta que no se apruebe la ley bases. ¿Por qué no quiere aparecer? Porque quiere que Milei tenga, como se dice, herramientas para gestionar y después empezar un despegue que tiene que ver con posiciones más republicanas, dicen, en el entorno de Macri, en relación a las medidas de Milei. Por ejemplo, las decisiones que tienen que ver con la justicia, con la candidatura de los jueces a la Corte Suprema, básicamente por la figura de Ariel Lijo. ¿Y qué dicen en el gobierno? En el gobierno, alguien cercano a Milei me dijo lo siguiente: nosotros creemos que el que gana gobierna y no el que sale tercero. Yo creo que más claro que eso... Sí. Que hay una decisión de no avanzar en ese sentido, un acuerdo, y que creen que... ¿Y no hay posibilidad de que el PRO nacional se rompa? Bueno, se empezó a romper con esto. No, está bien, pero el PRO nacional... Bueno, ¿de qué dependería eso? Bueno, de que haya algún ingreso de figuras, como lo hizo Patricia Bullrich, que es más a título personal, acuerdos particulares con Milei, y ahí... No sé si sería el quiebre del PRO, hay que ver cuánto se queda con Mauricio Macri. Hoy, si uno mira la provincia de Buenos Aires, la mayoría sigue respondiendo a la conducción de Ritondo, de Macri en la provincia de Buenos Aires. Esto recién se va a saber y se va a ver bien para las elecciones del año que viene, que parece que falta un montón, pero tampoco es tanto, porque ya estamos a mitad de año. En lo que queda del año probablemente tengamos solo ley bases y... Bueno, acá con pena lo digo porque estoy perdiendo quizás una apuesta, pero... Ay, pensé en usted ayer. Ayer me dijeron... Ayer prendo la televisión... No, ¿por qué? Ay, justo en estos momentos. No, yo ¿Y casi estaba lo digo al usted? aire. sí, diciendo que lo del hijo corre. sí. Diciendo 50 Yo, votos. ¿sabe lo que pensaba en ese momento? Ojalá no esté la Nata Estaba viendo mirando. esto. Ojalá esté durmiendo. Ojalá esté en Yo una pensaba reunión. eso y digo, no está viendo porque no me escribió para reírse de mí. Estaba mirando, no le escribí porque como yo no sé si usted lee los mensajes. Sí, yo los leo, tengo tilde azul. No, pero estaba al aire, por eso. Sí, también Claro, leo al aire. no le escribo al aire a la gente.
Bueno, Pero sí. fíjese lo que es el destino. Qué mal. Bueno, sí. Con las complicaciones que tiene el gobierno con la agenda legislativa, mi presunción era que lo del hijo, digo el hijo porque el gran pliego acá, la gran discusión es sobre el hijo, y el que si ingresa lo haría con mucho poder es el juez federal Ariel Lijo. Imaginé que esa discusión quedaba para el segundo semestre. No, se adelantó. No. Y esa discusión la quieren meter ya. Cuando digo ya, es ya. Y hablé desde fuentes judiciales, fuentes del gobierno que van a manejar esta cuestión. También tiene la participación de la oposición, porque la comisión de acuerdos está presidida por Guadalupe Tagliaferri, que es del PRO, pero es pro-díscolo. Es decir, no es la misma postura la que tiene Luis Juez, por ejemplo. No quiero decir cómo va a votar Tagliaferri. Lo que quiero decir es que pasa por distintos eslabones este trámite legislativo, pero sí lo que no... Dos cosas le voy a decir. Una, que Lijo está muy relajado tras considerar que consiguió los votos de manera holgada. Y no solo votos propios, sino que el trabajo del hijo también consistió en conseguir los votos para García Mansilla. Mire, le sobraba y le dio una mano a... Yo propongo a Lorenzetti presidente y a Ariel Lijo vicepresidente para el 2027. Si es verdad, si consiguieron los votos, cosa que se verá, por supuesto, esto en el recinto, es Pero muy ayer fuerte. hablaban de 48 o 50 votos, ¿no? Sí, 48 son los necesarios, pues son 2/3. 50 es lo que creen tener y aspiran a más. Aspiran a tener más votos. Es que si hay un corte transversal, que algunos del PRO lo voten, algunos radicales lo voten, algunos peronistas lo voten, algunos kirchneristas lo voten, va a subir el número y va a quedar más desdibujadas las posiciones de manera Le tan sirve a todos, tajante. decís. Le sirve esto a todos, con lo cual cierro con esto. Macri está en una situación similar a la de Massa en 2016. Arranca medianamente apoyando un gobierno y después se desdibuja, y hay que ver cómo se posiciona frente a esa situación y qué pasa con el PRO, porque algunos dicen los votos del PRO, no la cúpula, sino los votos del PRO ya están con Milei. 1101. Alrededor del tema de la crisis del gas, cortan el suministro a todas las estaciones de servicio de GNC del país y también a las industrias, incluso a aquellas que tienen contratos firmes, o sea, no interrumpibles, y por el que pagan el combustible más caro que el resto. La decisión se tomó en una reunión de urgencia convocada anoche por la Secretaría de Energía, y es para garantizar el gas en hogares y comercios. El gobierno compró de urgencia un barco con gas licuado de Brasil para llenar los gasoductos, pero el buque no descargó el combustible porque no aceptó el pago con crédito. Pedro González es presidente de la Cámara de Expendedores de Gas Natural Comprimido. ¿Qué tal, Pedro? Jorge Lanata estoy. Hola Jorge, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo está la situación y hasta qué momento en el tiempo puede extenderse? Bueno, nosotros veníamos, y yo, digamos, que soy el que liga todos los palos, tuve que salir a explicar ya en los últimos 10 días por qué estaba cortado en La Plata, por qué eran los cortes de interrumpible y todo lo que veníamos sufriendo, pero solo en las estaciones de servicio que tenían contrato interrumpible. Las que tenían contrato firme, toda Capital y Gran Buenos Aires estaba trabajando normalmente, y en todo el país el 90% de las estaciones de las 2.000 que hay de GNC tienen contrato firme. O sea que hasta ahí estábamos tranquilos. La cosa se empezó a complicar. Esto que decías recién del tema del barco, calculan que hoy a las 6 de la tarde recién van a poder empezar a inyectar gas ahí en Escobar. Y el comité de emergencia, que para eso está,
que lo forman parte de las distribuidoras. Bueno, habrán visto que las redes tenían poca presión de gas y tienen que priorizar el domiciliario. Entonces, bueno, vino esta cuestión que hacía rato que no nos pasaba, hace años que no teníamos un pedido de corte del firme, tanto de la industria como de GNC, pero bueno, nos tocó. Por lo menos en el área de Metrogas, que sería todo Capital Federal, el corte es hasta esta mañana a las 6 de la mañana. Ese fue el pedido urgente de la distribuidora, que manda mails, y bueno, no podés ir contra eso porque es una cuestión donde se corre el riesgo de clausuras y sanciones muy muy complicadas. ¿Dónde estuvo el error? ¿Quién se equivocó? A ver, primero se equivocó el clima, que lamentablemente vino un frío que no estaba previsto. Los barcos estaban previstos para junio, no para mediados de mayo. Obviamente esto es de una estructura débil. Nosotros tenemos una estructura débil. ¿Por qué? Porque tenemos lamentablemente mucho gas, ¿sí? Tenemos gas para autoabastecernos y resulta que no tenemos redes. Porque, Jorge, hace 20 años que no se hacen redes, realmente. Así que se hizo el gasoducto que no está funcionando al 100%, que es el Néstor Kirchner, que inauguraron el año pasado, pero necesitábamos muchos más. Nosotros con todas las redes que harían falta, no necesitábamos ni comprar barcos, ni comprarle gas a Bolivia en el norte, ni nada, es lamentable, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, la situación de alguna manera se le fue de las manos y no hay otra forma. Los caños no dan. Tenemos un déficit en invierno. Vos pensás que el domiciliario, que no se nota, el que más consume en todo el año es la industria y las centrales térmicas. Luego el domiciliario, que aunque sea bajo es mucha cantidad de hogares, y el último es el GNC. El GNC consume el 7% del gas en el país, o sea que no mueve la aguja. Pero nosotros tenemos un déficit en invierno cuando el gas domiciliario llega a 80 millones de metros cúbicos de consumo y tenemos un total, por ejemplo, de 150 millones diarios que no pasan por los caños, no alcanzan. Tenemos un déficit de un 20% aproximadamente. Para eso tienen que venir los barcos y toda esta historia, y cuando hay frío, como en este año que aumentó el consumo domiciliario ahora en mayo, es el doble de lo que era en mayo del año pasado, porque la gente tiene frío y bueno, las estufas se prenden rápido. Sí, claro. Cecilia. Pedro, Cecilia Uflet lo saluda. Sí, Cecilia, ¿qué tal? Hace un rato la Secretaría de Energía comunicó que empezó a descargar finalmente el barco de Petrobras en Escobar. Ahora no hay ninguna referencia de cuándo se puede poner eso operativo para que se empiece a levantar el corte. Lo que yo le quería preguntar es cuál es el impacto económico sobre las estaciones de GNC. Digamos, ¿cuál es la pérdida que significa para ustedes de no vender combustible por un día y medio o lo que implique todo este proceso? Bueno, a ver, la pérdida es muy importante. ¿Por qué? Porque la estructura que tiene una estación de servicio es una estructura cara, una estructura fija cara, los sueldos se pagan igual. Nosotros tenemos, el GNC tiene un gasto muy alto de energía eléctrica. Para comprimir el gas, los motores son muy grandes y consumen muchísimo. Es decir, yo en mi estación de servicio pago casi 3,5 millones de pesos mensuales de energía eléctrica. Uh-huh. Es decir, y eso como es energía contratada, porque se llama potencia contratada, se paga igual. ¿Se consuma o no se consuma? Uh-huh. Así que energía eléctrica pagamos, sueldos pagamos, todos los gastos fijos se pagan igual. O sea que obviamente... ¿Se venda o no se venda?
Claro, obviamente que estar cerrado y no tener ingresos, sí, obviamente que es una pérdida muy importante. Sea un día, a nosotros nos pasa muchas veces por problemas técnicos, es decir, tenemos una rotura de una máquina o de algo y hay que repararla y bueno, hay que estar cerrado mientras se repara, ¿no? Y eso ya sabemos que es una mala noticia. Pero bueno, sí, en este caso no es una máquina que se rompa, sino es una decisión que habría que tomarlo como aceptación, porque si la idea es priorizar los hogares, y bueno, habrá que aceptarla. No tenemos más remedio, esto es un momento de crisis, ¿no? Marina. Pedro, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? Lo vuelvo un ¿Qué poco tal, Marina? a la pregunta que le hacía mi compañera Cecilia. El vocero presidencial Manuel Adorni acaba de decir que la provisión del suministro va a funcionar normalmente a partir de mañana. ¿Usted cree que esto es viable y si dan los tiempos, Bueno, ¿no? A partir de la llegada del buque, y si también vale para la industria o es solamente para domicilios particulares? A ver, por lo menos el pedido de corte de interrupción que nos hace Metrogas, que yo recibí el mail a la madrugada, es un pedido hasta mañana a las 6 de la mañana. O sea, no es por tiempo indeterminado hasta nuevo aviso. Bien. Como fue el corte de interrumpible que venimos teniendo, porque el corte de interrumpible viene de hace 15 días. Y ese corte fue pedido hasta nuevo aviso. ¿Ok? Sí. Entonces, recién cuando se regularice el sistema, se habilitaría el gas y avisan las distribuidoras que ya se puede trabajar. En este caso a nosotros nos mandaron un aviso de interrupción hasta mañana a las 6 de la mañana. Así que estimamos que no va a haber otra modificación y que mañana a las 6 de la mañana vamos a poder empezar a trabajar de nuevo. Bien. Estamos hablando del firme siempre. El interrumpible yo supongo que va a seguir cortado. Sí, Pedro, ¿qué tal? Jessica Bossi soy. Y en el caso me quedé pensando en las estaciones de servicio de GNC. ¿Qué implica este parate? ¿A qué si perjudica más, no sé, al agro? ¿Hay transporte de algo? Específicamente, ¿cuál es ese impacto? A ver, así como nos perjudica a nosotros económicamente por no poder trabajar, Sí. también perjudica a los usuarios, que son los usuarios intensivos fundamentalmente. Es decir, yo me muevo a GNC, ¿sí? Hace 30 años que me muevo a GNC. Sí. Soy coherente con lo que trabajo, ¿no? Y bueno, el hecho de que yo, si no tengo GNC, usaré combustible líquido, bueno, no me va a cambiar la vida por un día o por 1 o 2, o lo que sea. Ahora, el usuario intensivo, el taxista, remis, las camionetas de reparto, todo. Hoy hay una estructura que realmente se mueve a GNC porque le conviene mucho, porque el ahorro es muy importante. Y bueno, ese va a tirar mucho la bronca porque va a tener que comprar el combustible a 1.000 o a 1.200 pesos. Es un uso más urbano. Claro. Sí. Sí, claro. Gracias, Pedro, por la comunicación. Pedro González, quien hablaba, presidente de la Cámara de Expendedores de GNC, de gas natural comprimido. Bufflet. Bueno, ¿qué pasó atrás de la historia de este mega corte anunciado ayer a la 1 de la mañana? Había un buque de gas de Petrobras para descargar en Escobar, instalado, conectado ya con las mangueras para descargar el gas, y Petrobras dio la orden de que no se haga esa descarga porque no estaba conforme a lo que ellos requerían. El banco no le validaba la carta de... No había crédito. No es técnicamente un crédito, es una carta de crédito, es la manera en la que se pagan las exportaciones. Hasta que alguien puso Está la la transferencia SWIFT y todo hecha, sin embargo hay una cuestión ahí operativa y burocrática que se trabó. ¿Eso puede pasar? Sí, por supuesto que puede pasar. Ahora, lo que pasó, el tema de fondo,
que produce el corte es que el gobierno jugó completamente al límite con pagar el mínimo de importación de gas posible para cuidar el superávit fiscal. ¿Cuántos barcos se importaron en mayo del año pasado? 6. 6 en mayo, 10 en junio y 10 en julio. Lo que hizo el gobierno en la programación para este año es proyectar una importación de 3 barcos en mayo, 10 barcos en junio y 10 barcos en julio. Esos 3 barcos tenían que ver con la expectativa de un clima más benigno, que hiciera que hubiera menos demanda y que no hiciera falta eso. Entonces, cuando se sale a comprar a último momento, se llega al filo y demás con la inyección de gas, termina pasando esto, digamos. No había ni un margen de maniobra. Hay algunas críticas de expertos del sector también al manejo político. Si vas a jugar al límite con la operación técnica, toda la estructura política tiene que estar dispuesta para que en cuanto el barco diga no se descarga, alguien levante el teléfono, claro, hable con Brasil, que es en definitiva lo que pasó. Porque el asunto de la carta de crédito a las 9 de la mañana estaba resuelto y a las 9 de la mañana no están abiertos los bancos, ni en Brasil ni en Argentina. Por lo tanto, esto se resolvió con una orden política, con una gestión política que tardó en llegar o en resolverse para esto. ¿Cuánto es, qué es lo que pasa? Faltaba gas, le faltaba presión al sistema. Hubo en un momento también ayer a la tarde una falla de 2 plantas compresoras de TGN, de Transportadora de Gas del Norte, que hicieron que hubiera algunos cortes en la zona del litoral, Rosario, Santa Fe y Córdoba, pero eso fue puntual durante algunas horas. Se superpuso con el anuncio después a nivel nacional de la Secretaría de Energía y algunos le atribuyeron al problema de las plantas compresoras de TGN este asunto, pero fue menor y fue durante un rato. El faltante no tiene que ver con la operación puntual del sector privado, sino que tiene que ver con la falta de inyección de gas al sistema. Y en el mientras tanto, de lo que también nos enteramos es que el gasoducto se terminó, el acto se hizo, pero las plantas compresoras del gasoducto Néstor Kirchner, que se iban a inaugurar en agosto y en noviembre del año pasado, nunca se terminaron. Nunca se terminaron. Entonces, ese gasoducto transporta lo que transportaba al inicio, 11 millones de metros cúbicos, y nunca llegó a los 22 millones que tiene que llegar. ¿Para eso qué tiene que comprimirlo? Toda la licitación de esa obra implicaba hacer el gasoducto en 3 tramos, hacer una interconexión adicional y 3 plantas compresoras. Las plantas compresoras son las que le ponen presión para que el gas avance a lo largo del gasoducto. Esas plantas compresoras van a hacer que el gasoducto, en vez de transportar 11 millones, transporte 22 millones. El gasoducto se terminó, el acto político se hizo, lo que quedó para hacer después de eso no se terminó nunca. Por falta de pagos, por redeterminaciones de obra, por ¿Y falta eso quién lo de tiene que insumos hacer? y demás. Lo tiene que hacer el Estado, lo está haciendo. Esa obra se le dio prioridad y no se paró. Lo que esperan es que en junio se termine la planta compresora de Tratayén, en Neuquén, y en julio-agosto se terminaría la segunda. ¿Es obra pública, Ceci? Sí, es obra pública. Es obra pública y se está haciendo, igual que se está haciendo la famosa reconversión del gasoducto que va al norte a Bolivia. Se demoró unos meses, se empezó tarde, en el cambio de gobierno quedó ahí boyando esa obra. La del norte hubo algún momento en el que se decía que no se iba a hacer, pero ahí hubo mucha presión de los gobernadores del norte porque se quedaban sin gas las industrias y los hogares se pueden resolver con una garrafa, pero toda la industria azucarera, la industria del limón, digamos, todo, hubo mucha presión ahí para que se avance con esa obra y esa obra arrancó. De hecho, ayer hubo una comunicación de que los primeros 100 kilómetros están hechos. Coincidió también con que la inundación en Brasil hizo que Brasil pueda mandar menos generación eléctrica a la Argentina. Digamos, se dio la tormenta perfecta, pero lo cierto es que la gestión técnica jugó al límite y la gestión política estuvo demorada o poco profesional a la hora de operar en el asunto. 11:30. Todo el tiempo estoy escuchando conversaciones entre nosotros mismos también respecto de cómo está el clima. Y también recomendaciones de todo el mundo
sobre cómo vestirse. Un pañuelito en la garganta. Pañuelito en la garganta, bufanda, Media térmica. media térmica. El otro día vino con 32 capas de ropa. Sí. Cebolla. Sí. Jessica Bossi. Sí. Yo uso calzones largos, Jorge. Y para la moto sí, Sí, obvio. no me hago cargo de las consecuencias que genere en el erotismo de cada uno de ustedes. Pero En se tu los tengo vida que contar. social, digamos, está bien. Uso medias largas hasta la rodilla y calzones largos y remera térmica. Bueno, pero la pregunta es, ¿es verdad que salir desabrigado, que salir con el pelo mojado, Sí. esa es otra? Sí. Eso nunca jamás, la Todo lo que Nata. hago yo. Yo Bueno. lo hago todos los días. No. Andar descalzo Sí. Mal. termina inexorablemente en un resfrío Sí. o en fiebre. Mi mamá ¿Saben qué? Consultemos a un médico Por favor. especialista en el asunto. Oscar Rizzo es médico neumonólogo, jefe de urgencias del Hospital María Ferrer y a la vez miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. ¿Qué tal, Oscar? Jorge Lanata soy. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás vos, tu equipo y la audiencia? ¿Todo bien? Mucho gusto. Bueno, ¿qué es verdad de todo lo que dije? Bueno, vos sabés que está lleno de mitos populares, las cosas, y que el frío enferma, no termina siendo un mito. Lo que enferma son los virus, son las bacterias, y el frío en sí mismo no tiene ninguna capacidad de producir una infección en el cuerpo. Así que eso, en principio, es equivocado. Ahora, ¿por qué durante los meses más fríos es cuando tenemos más infecciones respiratorias? Esa sería un poco la pregunta que uno se hace, si no es estrictamente el frío. Y en realidad, cuando hace frío, ¿qué es lo que todos hacemos? Vivimos relativamente encerrados, es decir, cerramos las ventanas, cerramos las puertas, el aire no circula, los virus y bacterias están en el ambiente y claramente uno tiene más posibilidades de inhalarlos. O sea, cuando ventilamos una habitación tenemos menos chances de tener virus y bacterias. Ahora, si vivimos aislados en una isla desierta, haga frío o haga calor, no vamos a enfermarnos con bacterias en principio, porque no hay nadie que nos pueda transmitir esas bacterias. Eso por un lado. Por el otro, también es cierto que el cambio climático, que ustedes recién nombraron un poco ahí, ha cambiado un poco las cosas. Antes, por ejemplo, el virus de la influenza, el de la gripe común, se presentaba típicamente en las primeras semanas de junio, diríamos, y hasta julio, principios de agosto, y ahora se ha extendido un poco más todo eso. Y eso tiene que ver un poco con el cambio climático, como pasa con otras infecciones, como ha pasado con los mosquitos también, ¿no? ¿Negra? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Adriana Verón lo saluda. Quería preguntarle, ya que estamos hablando de mitos, ¿no? El otro día veía un video en Instagram, estos videos que se viralizan y que miramos y que decimos, no puede ser. Relacionaba el frío que puede tomar una mujer, por ejemplo, en los tobillos, en la pantorrilla, usando pollera o no usando medias, con infecciones urinarias. ¿Esto es mito o realidad? No, es mito. Es decir, las infecciones urinarias en las mujeres eventualmente pueden suceder a veces por ropa ajustada y demás, pero no necesariamente el frío. El frío, por lo menos en las vías respiratorias, sí lo que puede hacer es enlentecer mecanismos de defensa locales, como unos pelitos que se llaman cilias, que están en las células del tracto respiratorio, que un poco se paralizan o disminuyen la frecuencia de movimiento, con lo cual pueden eliminar más difícilmente las sustancias. Eso en principio en el pulmón, pero eso es todo lo que puede suceder, es decir, disminuye un poquito los mecanismos de defensa locales y eventualmente pueden favorecer que una bacteria o un virus penetre, ¿no? Eso es cierto. Jessica. ¿Qué tal, doctor Rizzo? Jessica Bossi soy. ¿Qué tal, Quiero Jessica? volver al tema del frío. Sí. Algo contestó, pero el contraste frío-calor, pues me escuchará que estoy con una voz complicada. Sí. Salí el Te sábado escucho. muy temprano. No le quiero hacer una consulta al aire, no me estoy aprovechando. del copago. Sí, el sábado de la mañana, muy temprano, todavía no había amanecido, me levanté, salí, -2 grados hacía, sensación térmica. Por Sí. supuesto, en mi casa, calefaccionada, salgo y el choque con el frío, yo lo que, digamos, mi presunción es
fue eso. Como dicen en el campo, chupaste frío. Y por eso quedé así. Eso entonces tampoco está bien. No es que esté bien o esté mal. Claro. No, el contraste con el frío-calor puede producir disfonía, pero no es una infección en sí mismo. Es un mecanismo inflamatorio. Y a mí tiene que ver un poco con lo que yo te comentaba recién de la capacidad que tienen los mecanismos locales cuando hace mucho frío, que se paralizan, diríamos, y en general eso puede producir trastornos inclusive inflamatorios, o que te entren partículas no solamente virales, sino también material particulado del medio ambiente que irriten un poco la vía aérea. Y eso es una de las causas por las cuales uno puede tener disfonía. Gonzalo. ¿Cómo le va, Oscar? Mucho gusto. ¿Qué tal, Gonzalo? Bien, todo bien. Yo una vez vi viajando por Dinamarca que hace mucho frío y los bebés son dejados cuando, por ejemplo, en un museo lo vi esto. Los bebés son dejados a la intemperie y los adultos están adentro en el comedor, comiendo en la confitería o en lo que fuera, y todos los carritos de bebés durmiendo la siesta en el exterior, haciendo frío de verdad. Sí. Y es una postal muy, muy clásica de esos lugares donde la exposición al frío pareciera ser como vista como algo que fortalece. Algo que, o sea, entonces yo siempre me pregunto, y de hecho me pasa esto este invierno, y más con el gas caro, si no es el momento de, si no es el momento de decir, en la nieve o en el hielo. Claro. Y lo estoy haciendo. Un poco de frío en casa. No, lo estoy haciendo y siento que, y la verdad, ojalá que esto sea así, lo estoy haciendo y con mi hijo, la casa está un poco más fría, corre aire, no prendemos tanto la estufa. Y siento que da un poco de resultado. Quiero creerlo en realidad, no es que tengo una prueba. Pero, ¿qué hay de esto? Bueno, hay varias cosas de lo que está comentando. En principio, vos en los países nórdicos, por ejemplo, vos ves que la gente en malla o desnuda se tira sobre el hielo y es como que no les pasará nada. Sí. Lo que el frío o los cambios de frío y calor, lo que producen son fenómenos de vasoconstricción y vasoconstricción. Y eso activa el sistema circulatorio, digamos. Así que uno se siente cuando, por ejemplo, vos salís de un ambiente más o menos calefaccionado y entras en un ambiente muy frío, eventualmente vas a tener lo que se llama vasoconstricción. Se cierran los vasos. Ahora, cuando vuelvas a entrar, va a haber una vasodilatación reactiva y eso te da una sensación de calor. Y por otro lado, permite de alguna manera aumentar la circulación vascular de sangre y demás, y te hace sentir como mejor. Eso por un lado. Por otro lado, los chicos seguramente, por lo que vos decís, yo no lo he visto eso, pero al dejarlos afuera, los dejan en un ambiente en donde no hay virus. Es decir, están al aire libre, supongo yo, adecuadamente tapados, porque ponerte, sobre todo un bebé al frío que tiene mecanismos de termorregulación muy malos, lo puede llevar a la hipotermia, ¿no? Eso tapados, pero al aire libre. Totalmente tapados al aire libre le permite que no se contagien con virus en el lugar donde están. Eso yo creo que básicamente esa debe ser la explicación. Claro. ¿Y las escuelas deberían estar con las ventanas abiertas o cerradas? Abiertas. Es decir, uno debería calefaccionar, pero siempre, en cualquier casa, escuelas, casas, oficinas, estudios de radio, debería tener una circulación de aire. Porque al estar mucha gente reunida en un ambiente eventualmente cerrado, te facilita la infección. Así que a ustedes debe ocurrir, de repente alguien se engripa en el grupo y es probable que terminen 3 o 4 engripados. No nos traiga malos recuerdos. Experiencias muy fuertes acá. Sí. ¿Rolo? Sí, probable. No me nombres justo ahora, Jorge. ¿Qué tal, doctor? No, le quería preguntar por el tema de las costumbres que uno piensa que pueden favorecer o hacer que uno evite que se engripe, que se resfríe. Tengo un amigo que hoy es diputado que dice que una clave, por ejemplo, es, no lo voy a mencionar, ¿no? Pero dice que es bañarse con agua muy caliente en invierno, bañarse con agua hirviendo, secarse y salir a la calle, que eso
mantiene el calor corporal y evita resfriarte. Ay, no. ¿Hay algo de esto? Y pregunta agregada. ¿Conviene abrigarse todo a full adentro mientras está calefaccionado o salir y abrigarse después? No, lo razonable es que cuando vos estás en un ambiente de tu casa, que la temperatura seguramente es mucho mayor que afuera, lo que tenés que hacer es estar con ropa relativamente liviana. Estar excesivamente abrigado en la casa y que transpires tampoco es lo ideal. Ahora, cuando vos salís, lo que tenés que hacer es en el momento de salir a abrigarte. Para evitar ese cambio brusco de temperatura que puede ser un poco molesto. Pero, es decir, es justamente ese tipo de cambios, es lo que produce cambios en la circulación, que como te reactivan, ¿verdad? Es como quien dice, por ejemplo, cuando uno tiene frío, se toma un whisky y se calienta. Y la realidad no es así, por lo que en realidad te produce es una vasodilatación y uno siente una sensación de calor, pero tu temperatura corporal va a terminar disminuyendo y va a ser peor. Es decir, hay muchos mitos populares que pueden ser no beneficiosos para la persona, ¿verdad? Claro. Marina. Doctor Rizzo, Marina Calabro lo saluda, ¿cómo le va? La verdad que lo estoy escuchando y siento que como mamá he hecho todo mal en los primeros 15 años de vida de mi hija, porque yo soy muy friolenta y la he sobreabrigado. Yo entro al cuarto siempre con guantes, porque ella siempre tiene el aire en -14 y yo le apago el aire acondicionado, no la dejo dormir con el pelo mojado, no la dejo andar descalza por casa, la obligo a abrigarse. Y mire que no soy una madre especialmente controladora, pero tengo un toque con el tema de que esté abrigada a mi temperatura, ¿no? Que es el mismo que me trasladó mi madre, que siempre me puso 500 camperas, bueno, un muñeco Michelin, básicamente. Sí. Con el tema de abrigar a los hijos, Sí. ¿cómo uno negocia entre lo que ellos quieren y lo que uno cree que es bueno para ellos? Bueno, es una pregunta interesante. Es decir, uno no debe estar ni excesivamente abrigado ni tampoco desabrigado, porque la hipotermia existe. Digamos, sobre todo cuando uno sale y un niño pequeño va al colegio muy desabrigado, seguramente sus mecanismos de regulación de la temperatura corporal no son los de un adulto y puede sufrir ese tema de la hipotermia. Que a veces se manifiesta en no la atención, en la escuela y demás. El abrigo, y aparte uno si tiene frío no puede prestar atención, eso está claro. Claro, ahora, eso. Eso está claro. Totalmente. Ahora, también sobreabrigarlo, diríamos, es también incómodo. Primero, el volumen, como vos decís, parece un muñeco de Michelin, digamos. En segundo lugar, la transpiración excesiva que puede tener es innecesaria. Porque si vos estás transpirando porque el organismo está quiere perder calor, diríamos, a través del agua que evapora, es que le estás dando una cosa que es excesiva y tiene que hacer mecanismos compensatorios para compensar tu exceso de cuidados. Así que en ese sentido creo que tiene que ser normalmente abrigado, pero nada más. ¿Lo del pelo mojado es un mito? Sí, totalmente. Sí, podés salir con el pelo mojado. Ningún problema. Yo si duermo con el pelo mojado me duele la garganta el otro día, doctor, le juro. Te creo. Es psicológico, Marina. A ver, no es agradable si uno sale con el pelo mojado y hace frío. La sensación que vos tenés es incómoda. Me parece que eso también sucede. Y si vos vas a un lugar muy frío en donde se te puede congelar el pelo, si está mojado, no me parece bien. Pero no, eso no te puede resfriar, digamos, ni el pelo mojado, ni caminar sin media. El frío no resfría. El frío no resfría, exactamente. ¿Usted recomendaría el uso de barbijo, por ejemplo, transporte público, como para protegerme, digo? Bueno, eso también tiene que ver un poco, sí. A ver, en época de epidemia lo hemos vivido y sabemos el mejor medio de evitar inhalar partículas que están en el medio ambiente son los barbijos. Entonces, cuando estás en lugares cerrados, vos tenés alguna propensión a tener alguna enfermedad crónica y demás, es conveniente usar un barbijo. No usarlo implica que vos puedas inhalar gérmenes. De los que vos inhalás todos los días,
millones de virus y de bacterias. Tus mecanismos de defensa son adecuados y los eliminan. De repente algunos no. Entonces, si vos pones un mecanismo de barrera, que es un barbijo, podés evitar, sobre todo si tienes una enfermedad crónica, o evitar o por lo menos hacer menos evidente una infección. Gracias, Oscar, por la comunicación. Oscar Rizo, quien hablaba, médico neumonólogo, jefe de urgencias del Hospital María Ferrer y miembro de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Son las 12:05. Julito López. ¿Cómo le va, la Nata? ¿Cómo anda? ¿Qué semana, qué día que tenemos? De acá al viernes, para mí es un maratón. ¿Por qué? Y porque estamos destajo. poniendo Argentina, fuera de broma esto, no lo digo ni con ningún tinte de nada, en el escritorio de lo que es Silicon Valley. Nunca Argentina estuvo tan visible en la industria tecnológica como lo que está pasando en este momento. Jamás recuerdo estos popes de la tecnología. Vamos a recorrer un poco. Ayer el presidente Milei se reunió con Sam Altman también dentro de esa misma reunión que estaba, parte del staff que vos conocés, del gobierno, me refiero a Caputo, etcétera. Estuvo también la gente de WorkCoin metida adentro, porque es una empresa de Sam Altman también. Sam Altman tiene ChatGPT y tiene lo que es WorkCoin, que es la individualización del iris de los ojos. Después de esa reunión que tuvo en el teatro NVIDIA es una palabra que ustedes escuchan mucho, pero es el hardware o digamos las computadoras, las GPU, las CPU, matemáticas que hacen posible la inteligencia artificial. El teatro en donde dieron la conferencia se llamaba NVIDIA, que es los productores de esta tecnología que hace posible la inteligencia artificial. Este periplo sigue ahora y se va a encontrar nada menos que con el CEO de Google, se va a encontrar con Tim Cook, CEO de Apple, se va a encontrar con Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, WhatsApp, Instagram, Meta. No hay un road trip de un presidente con semejante agenda tecnológica. ¿Sí? ¿Qué es lo que está prometiendo el presidente? Estas son palabras de su asesor, Demian Reidel. Lo que están prometiendo o lo que están sentando en ese escritorio, por lo menos lo que ellos dejan contar, es, mirá, vamos a promocionar la actividad de la inteligencia artificial en Argentina. Tenemos amplitud territorial, esto lo dice, no sé qué tendrá que ver, pero dicen que Argentina es muy grande, tiene un territorio frío. ¿Por qué el frío? Porque las máquinas que procesan la inteligencia artificial, o si querés... Sí, necesitan una temperatura baja. Claro, entonces cuanto más frío el lugar, menos energía enfriando. Para calentar. Exactamente, van a necesitar. Y les vamos a dar, obviamente, una generosa legislación, obviamente impositiva, casi como si fuese una zona franca, para poder instalar los data centers, si es que quisieran hacer eso. Explica que un data center no es lo que se conoce como data center. Claro. A ver, ¿cuál es la diferencia? No hay tipos atendiendo el teléfono. Claro. ¿Cuál es la diferencia entre el data center de la nube y el data center de la inteligencia artificial? El data center de la nube es tu computadora metida en internet allá arriba y que vos ya no la tenés la información abajo en tu disco rígido, lo tenés en una computadora central de Google, de Facebook, de Amazon. Amazon provee, terceriza esta tecnología. De hecho, mucha de la tecnología que vos usás en los bancos, en todos lados, está arriba de Amazon, porque te revende un pedacito la nube para que vos pongas tus datos como empresa. Los data centers de inteligencia artificial necesitan mucho procesamiento y necesitan muchos procesadores matemáticos de la firma NVIDIA, entre otras, pero es la más sonante, es la que más tiene fuerza, y esto quema muchísima energía y son terriblemente más caros estos data centers. Para que ustedes se den una idea, el próximo data center que se va a construir es en Phoenix, Arizona, y cuesta $26.000 millones. $26.000 millones.
Obviamente tardan 1 año y monedas en hacerlo, hacerle la nave, ponerle todo lo que tiene que poner, y ya tienen energía y tienen todo. Y el otro material que tiene dentro de un data center son estos fierros de Nvidia que están vendidos casi 3 años para adelante, porque no dan abasto a producirlos. ¿Qué es la otra cosa que ofrece el gobierno? Energía. Hoy estamos cortando el gas, pero ofrecemos energía, ¿sí? ¿Cuál es la energía? ¿La de la línea? ¿La del tubo de gas tuyo? No. Sino la energía, esto es lo que ellos dejan saber por abajo de la mesa. Oficialmente no hay un parte de esto. Pero ellos cuando hablan de energía, hablan la energía del venteo. La energía del venteo es la energía sobrante que se desperdicia en todos los cuencos petroleros, gasíferos. Humos que se ven con fuego de arriba, ¿no? Cuando ventean los... Claro. En unas, como una chimenea, yo he visto. Realmente no soy un especialista en eso, pero sabemos que la actividad desperdicia mucha energía. Sí. Esto se puede aprovechar, pues se ponen generadores, casi como los generadores, ¿viste? Cuando se corta la luz. Bueno, a gas, que va produciendo energía. Entonces vos decís, tengo energía barata. Y obviamente lo que dicen es, Argentina no va a tener ninguna regulación con respecto a inteligencia artificial. Eso es lo que están ofreciendo. Yo me disculpo por lo que voy a decir y un poco lo que estábamos explicando hoy a la mañana, es que para mí es un poco de humo todo esto, y les explico por qué. Cuando vos vas a hacer un data center de 26.000 millones de dólares, con insumos que están vendidos por adelantado años, en una carrera donde Elon Musk firmó un comunicado para detener, por miedo a la afectación a la sociedad, no sé si recuerdan, Elon Musk firmó junto con otros pensadores más que la inteligencia artificial era mala para la sociedad como se estaba aplicando y que había que detenerla, y en realidad era una excusa para él poder avanzar 6 meses porque ChatGPT con Altman habían avanzado de manera descomunal. Imagínate que esos 6 meses lo llevó a Elon a hacer eso. Y vos tenés que construir un data center que tarda en 1 año con materiales que están vendidos por adelantado. ¿Dónde lo vas a poner? Lo vas a poner en un país donde recién este signo político hace 5 meses que está gobernando, con los problemas que se están viendo, los lógicos problemas que se están viendo, o lo vas a implantar en un país donde a vos no te importa el costo de la energía, porque realmente cuánto vale la carrera. La gente de OpenAI, que son ChatGPT, gasta $5.000 millones al año para entrenar los modelos que usamos. Los modelos es el pensamiento de la inteligencia artificial. ¿Cómo hace para saber eso? Bueno, se hace un modelo. Entonces, cuando vos decís, la energía que sea barato o no en la carrera de inteligencia artificial es marginal. Y cuando vos analizás la matriz de riesgo, ¿qué es? Se hacen columnas en las empresas, y más en lo tecnológico, en donde vos ponés los diferentes peligros que vos podés tener y cómo los vas a mitigar. El principal problema que tiene Argentina es que este es un signo político nuevo que no puede garantizar más allá de lo que está garantizando 4 años. Y cuando vos hundís un data center, no lo hundís por 4 años. Y tampoco te jugás la carrera a que un loquito te corte un cable, te corte una ruta, te apague una central y todas las cosas que pueden suceder en Argentina. Las inversiones de data center en Argentina... ¿Cuántos necesitan poner de estos data centers? No, va a ser infinito. Van a poner tantos data centers en el mundo, va a ser infinito. Esto va a ser... ¿viste como los pozos petroleros van a poner data center para entrenamiento? Lo otro que ellos dicen es la regulación. Te pregunto, porque una cosa es que tengan que decidir una inversión, 2, y otra cosa es que sean muchas inversiones, donde ahí quizás sí pueda... Son muchas, pero Argentina estamos en carrera. Estamos en una carrera en donde 2 minutos, 2 semanas afectan a la performance de tu empresa. Entonces, ¿vos qué querés? Querés que toda la gente que es este talento esté junta, lo más junta posible, en los lugares donde pasan las cosas, y los data centers estén en los lugares más seguros que pueden existir. Vos podrías decir Argentina es un país cero conflicto a nivel bélico. Guarda, eso es una muy buena, ¿sí? Pero no el tema de energía, etcétera. Regulación. Hugo, ¿Vos sabés que Huguito, a mí... Sí. Te hago una pregunta. En una época se puso de moda que Google, Facebook, todas iban a Irlanda. Porque Irlanda era un país que les
generaba. Por el tema de los impuestos. ¿Te acordás? Digo, claro, al final se mueven donde no pagan impuestos, no se mueven en otros lugares. Sí, pero Gonzalo, es a nivel papeles se mueven a Irlanda, mueven una partecita del personal, pero Google está en San Francisco y siempre lo estuvo. ¿Pero dónde más se van? ¿Pero dónde tiene el grueso de sus empleados en San Francisco? No, tiene empleados distribuidos por todo el mundo. Por todo el mundo, pero en Estados Unidos, donde reside la mayor tropa de Google, siempre, no importa si tributaba en Irlanda. ¿Sí? O sea, es una cuestión de papeles, corporate. Ok. Lo que a mí me llama mucho la atención es ver gente con mucho diploma sostener que la regulación, un país no regulado en inteligencia artificial, es algo positivo. Por ejemplo, textual de la gente que asesora al presidente, el jefe de asesores, dice puntualmente: Europa está hiperregulado, Estados Unidos está un poco en una confusión que tiene con la inteligencia artificial, nosotros le damos lo que se llama un océano azul, o sea, no vamos a tocarte con lo que es la regulación. La regulación en inteligencia artificial tiene que ver en dónde lo aplicás. O sea, yo puedo modelizar, puedo entrenar las computadoras para que aprendan cualquier cosa. La regulación no te afecta a eso. La regulación que hace Europa afecta a la aplicación de la inteligencia artificial en determinadas partes de los procesos que sufren los ciudadanos. No tiene que ver la regulación con la capacidad del data center en hacer un modelo, que es lo que hacen estas empresas, modelizan. Por eso es que realmente, si bien es muy positivo que nuestro presidente ponga a la Argentina arriba de Silicon Valley, porque de los países latinoamericanos realmente el que más se lo merece es Argentina, de tener esta visibilidad, me parece que es fuera de tiempo, me parece, no quiero decir ridícula, pero por ahí va la propuesta de Argentina, si esta es la propuesta, porque oficialmente, viste cómo es, nunca dicen nada, van tirando información por los costados y cuando vos la traes y están ofreciendo esto, ahí tratan de blanquear un poco, pero lo que digo es, me parece fuera de escala solamente, o fuera de tiempo, solamente país grande, con energía barata, con poca regulación para lo que es inteligencia artificial. Y de nuevo, festejo todo el trip que está haciendo. Vos decís que no alcanza con lo que estamos ofreciendo. No, yo creo que quizás habría que ofrecer otro tipo de cosas. Lo que pasa es que lo que hay que ofrecer es imposible de ofrecer, porque es tiempo. Claro, es... Que, o sea, así como nadie va a invertir, a menos que pase un tiempo, y en ese tiempo se consoliden, claro, demostremos que no vamos a expropiarle nada a nadie, que no van a cambiar todo de un día para el otro. Eso es lo más importante que pueden ofrecer. Estabilidad. Tiempo. Bueno, la estabilidad es tiempo, claro. Claro, que la estabilidad se logra con el tiempo. Y lleva solo 5 meses, ¿entendés? Entonces, choca un poco Julio, el discurso. ¿y hoy dónde eso. están eso? ¿A dónde están yendo esas inversiones de Estados data Unidos, centers y demás? ¿No están yendo a países con riesgos tan concentradas en Estados Unidos? No, Estados Unidos, tenés algo en Europa, obviamente, y tenés China a full. ¿Sí? Ahí es donde se está desarrollando. Europa obviamente tiene el problema de la regulación en invertir en algo que después va a estar regulado al usarse. Estados Unidos tiene todos los data centers que se están construyendo para Estados Unidos en este momento en inteligencia artificial, se están construyendo ahí. Pero de nuevo, para entender esto, lo mejor que nosotros podemos hacer como país es educar bien a los pibes, enseñarles matemáticas, cambiar los modelos educativos para que podamos hacer la parte cualitativa, que es para lo que fuimos semilleros siempre, que es generar bochos como los pibes de Globan, como los pibes de Mercado Libre, como los pibes que hacen la tecnología argentina, Octa, y todas las empresas. Por eso tenemos la mayor cantidad de unicornios en Latinoamérica, porque tenemos talento. Lo que tenemos que asegurarnos nosotros no es el frío, sino que podamos generar la misma capacidad de talento que vinimos haciéndolo siempre. Eso es lo mejor que puede este presidente ofrecerle a Silicon Valley. Bien. López, le mando sus saludos a... Me voy a la embajada. ¿Usted cree que me van a dar? ¿Sabe qué? ¿Qué? Se sumó su amigo, nuestro amigo, Martín Barsaski, a la comitiva. Sí, está ¿Por qué dice Martín. trip? Bueno,
Y porque es puertorriqueño. Gracias, la Nata. ¿Me puede pagar el tip en dólares? Acepto dólares y Bitcoin. Es increíble. Me tengo que ir a la embajada porque tengo el turno. Una cosita Sí. puedo agregar del viaje. Debería haber comunicación oficial después de cada reunión. Y sí, claro. Y no existe. La verdad, consulté. Ay, se me pegó el latillo, la verdad. Cada vez que lo diga, pégueme la Nata. Yo le pego, No, ¿eh? pero bueno, pégueme. Consulté específicamente hace un ratito porque veía que no estaban surgiendo los comunicados oficiales y no los van a dar, no los van a hacer. Se fue solamente por parte, ni siquiera es comunicación, sino de el área audiovisual. Santiago Oría, que es el que lo filma por todos Sí. lados a Milei, no llevó a nadie de prensa, pero aunque no hubiera nadie de prensa y comunica Tiene dos que haber párrafos, una persona de pero prensa. acá se Sí, pasa claro. la información y se escribe, no hay comunicación oficial después de Sí, cada sí. una de estas reuniones, más allá de los tweets del presidente todo y de mal los con eso. funcionarios. Rolo, Kicillof le aumentó los sueldos a la cara. Sí, Jorge, ayer te contaba que al conflicto que había en Misiones con la policía, que llegó a sumar casi 11 días de protestas, se le sumaba este tema de otras policías convulsionadas, movilizadas, inquietas, ponele el eufemismo que quieras, pero estaban todos mirando un poco a ver qué pasaba con los salarios, e incluso desde la policía bonaerense ya habían empezado a convocar a un sirenazo para hoy, miércoles 29, para reclamar por mayores salarios, mejores condiciones de laburo, aumento de las horas extras, y esto era como un caldo de cultivo de lo que podía llegar a convertirse en una nueva protesta policial, sumado al hecho de que las asociaciones de policías retirados de la bonaerense, que son en la práctica una suerte de sindicatos, estaban hablando y ya estaban decididos a enviar comitivas a Misiones, con lo cual todo esto se podía expandir y mucho. Bueno, ¿qué ocurrió ayer? Kicillof, como venían amagando cuando uno consultaba, concedió un aumento a los policías de la bonaerense, con lo cual claramente frenó esta inquietud que había. Vos dirás, bueno, ¿de cuánto es el aumento? Le dio un aumento a la policía de 7,5%. Y lo que dicen, lo que informan es que el acumulado de aumento de este año es del 59%. Esto es lo que plantea la administración Kicillof. Dice que los sueldos básicos de los policías tuvieron incrementos por distintos aspectos. En cuanto al básico, para que sepan cuánto gana un poli que vemos todos los días en la calle, en el conurbano bonaerense, un sargento con 8 años de antigüedad ganaba hasta el mes pasado 447.000 pesos. Ahora con este aumento va a pasar a cobrar 581.000 pesos. Vos te das cuenta que no ganan nada tampoco. No ganan una porquería. O sea, la verdad, cuando hablas de un sargento con 8 años de antigüedad, es un tipo que tampoco tiene mucho más para arriba. No va a llegar a comisario porque no es así el escalafón y ya recorrió 8 años en la fuerza. Es un tipo promedio. Ese es su salario. ¿Con qué ganan plata las policías también? Bueno, con el suplemento por el uniforme, la plata que les dan para que mantengan en condiciones uniformes, se los tienen que comprar ellos el uniforme. El plus que les dan por uniforme todos los meses era de 17.000 pesos hasta el mes pasado, ahora pasó a 35.000 pesos. La verdad que tampoco es una cosa importante. O sea, un tipo que tiene que comprarse una camisa nueva para ir a laburar, que la tiene que ir a comprar a la procuraduría policial, bueno, esta guita se le diluye. Y el otro punto con el que suelen ganar plata extra los policías son con las horas cores y con la policía adicional. Las horas cores son las horas de recargo de servicio, traducido, horas extras, que les impone la propia policía. O sea, el comisario de la seccional donde vos laburás te dice, mirá, mañana te tenés que dar 2-3 horas más en el laburo porque no puedo cubrir la guardia. Sí. No es que se van a hacer una adicional a un banco o a un camión de caudales, sino que siguen laburando, es hora extra. Por esa hora extra estaban cobrando, y me da vergüenza decirlo, 600 pesos. No. Ahora con este incremento pasa a 1.200 pesos.
que igual es nada. De hecho, el reclamo de los policías era, con 1 hora extra apenas compramos un alfajor. Sí. O sea, el alfajor que nos morfamos mientras estamos en el patrullero, eso es lo que nos pagan. Bueno, ahora se fue a 1.200, que digo, no te alcanza nada, ni para un juguito mientras estás laburando. O sea, y es menos, y lo vuelvo a decir, para mí, porque es una referencia, sin desmedro de nada, pero una empleada doméstica gana, según la ley, 2.300 pesos la hora. Sí, claro. Las tareas no se pueden comparar porque la empleada está dentro de una casa trabajando, obviamente tiene un montón de laburo que quien la contrata no quiere hacer, pero el policía está en la calle jugándose la vida. O sea, el policía cuando sale a laburar no sabe si vuelve a la casa. No puede ganar la mitad por hora que lo que gana una empleada doméstica, porque le resultaría más redituable al policía ir a limpiar los baños de una casa que estar protegiendo a los vecinos. Bueno, para que se den un poco una idea de cuál es el atraso que traían los policías, que los están actualizando, pero obviamente la plata sigue siendo poca. De todas maneras, esto tranquilizó por el momento a la tropa y también se atenuó la posibilidad de que se extendiera el conflicto, porque también se solucionó el conflicto en Misiones. Jorge, alguno diría, bueno, la no noticia, pero me parece que es una buena noticia para todos que después de una protesta que llevó más de 11 días, aparezca... ¿Cómo se arregló? Y bueno, con una mejor oferta del gobierno misionero, que les había dado de prepo un aumento del 30%, que no era lo que ellos pedían, le sumaron, mirá de lo que estamos hablando, a ese aumento que les habían dado, un incremento de 15.500 pesos en el básico. Una suma fija. Sí, como incremento. Y llevan el sueldo inicial del policía que recién ingresa a 520.000 pesos. Estaban apenas por debajo de los 400.000 pesos. Ellos querían ir a un básico de 800.000 pesos, ese era el reclamo, pero no encontraban eco, estaban bloqueados en esta negociación. Había una amenaza, por un lado, de sanciones disciplinarias y por el otro de la justicia, que los estaba intimando a entregar los patrulleros que se usaban en la protesta. Y bueno, terminaron firmando este acuerdo, y lo que se comprometió el gobierno a hacer, veremos qué va a pasar, es que en julio van a volver a sentarse a negociar. O sea, les dieron esto, que no es poco para la lucha que tenían, no era lo que buscaban, pero si te fijas, los ponen cerca del sueldo de un policía bonaerense. Para la policía, el policía misionero es una referencia, obviamente, y les dicen, bueno, en julio nos volvemos a sentar a hablar. Así que apareció de algún lado un poco más de plata, la protesta se terminó en Misiones, había amagues también en Chaco, en Corrientes. Me da la sensación de que todos van a seguir este camino y de que no va a haber más conflictos con la policía por el momento. Aquí estamos, la Nata, aquí estamos. Bueno, día de revistas. Día de revistas, es miércoles, variopintas han venido y tenemos también algún agregado para hacer. En la portada de Hola, mire a quién le traje. No me pregunten, porque Margarita se fue y no tengo ninguna imagen. Bueno, y quiere que se las reenvíe a Jessy. Ahora lo veo, ahora lo ve directamente. Siobhan Dumas, la hija del gato. Sí, muy bien. Siobhan, sí, que en realidad me parece que la Nata lo pronunció mejor que nosotros, que es Siobhan, porque es el femenino de John, pero Sean. Claro. El que se escribe Sean, como John Connery. Como Rolando y Yolanda. John Lennon. No. El hijo. No, John. John, Sean. Pero el hijo no es Sean, el hijo de John, creo que es Sean. Sí, Sean, pero se pronuncia John. Claro. John, claro. El mismo ejemplo. El mismo ejemplo, exacto. Rolando y Yolanda, el mismo ejemplo. Bueno. No, nada que ver. Bueno. Ni parecido. Vamos cerrando. ¿Qué dice? Bueno, Siobhan Dumas, a 20 años de la muerte del gato Dumas, la hija del genial cocinero, abre las puertas de su intimidad para recordarlo y compartir su conmovedora historia familiar. Tiene un perrito muy simpático, hermoso, una foto con el papá. Ella no tiene un aire, no tiene un aire a Chunchuna Villafañe, pero más joven. Mezcla de Chunchuna y Juana Molina la veo. Y Mónica Candanvers. Y Mónica Candanvers, es verdad, por el pelo, sí, me encanta. Papá era una persona muy honesta y respetaba su propia libertad y la ajena,
La propia, me imagino, es más fácil de respetar que la ajena, esto es verdad. Yo le podía decir de todo como me saliera y él se la bancaba. Me pidió perdón por muchas cosas y eso es espectacular para un hijo. Así que bueno, conocemos a Un gran Jovan tipo el gato. Dumas. Yo lo traté y era muy buena gente. Sí, además un pionero de lo que es Sí, la cocina bueno, mediática, ¿no? Por supuesto. Así que hay que reconocerle ese mérito. Y un hacedor de buenos restaurantes. Bueno, después tenemos algo interesantísimo, la nata. Los Grimaldi en la Fórmula 1. De la complicidad entre Charlene y Charlotte a la emoción del príncipe Alberto. Claro, fue el Gran Premio de Mónaco. Claro, pero ¿es necesario Charlene y Charlotte? No es necesario. Charlene, Charlotte, Bueno, Chantal. pueden compartir la ropa con las iniciales. Con las iniciales, Es con, un ahorro eso. los monogramas, Sí, es verdad. Sí, un ahorro. Sí, un ahorro. Para los monegascos. Ok, perfecto. Y después Gino Bogani, pensé que iban a hablar del choreo a Gino, pero no. El No, gran está bien, modista. hablaron de algo bueno. De algo bueno, homenajeado por sus musas, así que en la legislatura porteña nos alegra una buena en un contexto donde, bueno, todos sabemos que Al le otro robaron. día fue. Sí, Al fue al otro otro día. Sí, fue el otro día de la Sí, Fana. sí, $8.000, $400.000, una cantidad no específica de relojes, pero Rolex, de los buenos, Cartier, Bulgari. Sí, y un traidor que usó Sí. una copia de la llave para Sí. meterse en la casa. Sí, porque no Terrible. forzaron el ingreso. No. No, en Muy- una muy suerte de duro petit para- hotel que para es él. casa y mesón. Sí. Muy duro, la verdad que sí sufrió mucho. En la portada de Caras, ¡ay! Mire quiénes están, la nata, los Pichi, Jessica los Sirio Pichi. y Elías Pichirilo. Queremos tener un varón. No poder. es- Ok. Un varón del conurbano. No, sí. Ya tuvo el Con B llamarón. larga. Ya tuvo, ya viene de No, moda. este es con B corta, la nata. Sí, igual yo pensaba lo mismo. ¿Y si les nace nena? Y sí, claro. No son empanadas, ¿viste? No, Claro. Jamón y queso. ¿Cómo lo van a Ah. llamar? Queremos una Partido, pizza no, ya está grande de ocupado. anchoa. No, claro, por eso, es dudoso. El otro día alguien me preguntaba, porque cuando yo nací, la nata, le hago el cuento corto. Sí, bueno, otra vez. Bárbaro, otra vez, sí. Cuando yo nací, mi viejo estaba grabando, Sí. Calabromas. Sí. O Telecómicos, o vaya a saber que estaba. No, por el año que nací, Telecómicos. Bueno, entonces, mi viejo tenía toda la ilusión de ir al sanatorio porque mi mamá ya estaba en trabajo de parto. Entonces va al sanatorio y cuando estaba yendo, escucha en Radio Rivadavia que dijeron nació el hijo de Juan Carlos Calabró. Entonces mi viejo paró en una florería y compró un oso celeste, unas flores, qué sé yo, y se encontró conmigo, la nata. Y toda la Qué vida... disgusto. Sí, qué Le disgusto. volvió a todo. No, y toda la vida me convenció de que el sueño de su vida era tener hijas mujeres. Va. Pero yo dudo de esto, como seguramente va a dudar el pequeño retoño de Pichirilo Sirio, porque ya lo están condicionando al retoño. Bueno, a un año de enamorarse, de conocerse, en realidad se casaron en el Palacio de Hugo, esto usted lo sabe porque lo hemos comentado largamente, pero aquí la nata, que ha ocurrido lo peor. ¿Qué pasó? Fue Aparece... No, Cayó la FIP. dele Ojo, tiempo. porque eso puede pasar en No, cualquier dele momento. tiempo, la nata. Eso es cuestión de Es tiempo. mejor la FIP que el juzgado federal, ¿eh? Sí, Obvio, es obvio. mejor la FIP que Comodoro Pi. Estamos de acuerdo. Sí, que no le toque el hijo, por otra parte. Bien. No, la nata. Apareció la ex de Pichirilo. ¿Y habló? Sí, ¿se acuerda que había una ex que Barbano nos había aportado un dato que, es que Sí. parece que él había quedado Bolsiqueado. sí, bolsiqueada la ex, que él nunca devolvió. Eso se decía. Sí, había una versión periodística, ¿no? De hecho, el colega Fede Flowers publica unas fotos que yo le mandé, la nata, de un Pichirilo de hace no tantos años atrás. Ay, mirá a Pichirilo cuando Sí. pedía limón. Sí, ¡Trapito! bueno, es trapito. El que no lo está viendo se lo imagina en un baldío rodeado de mugre, porque es la verdad, Calle hay de que barro. decirlo. ¿Está descalzo o no? No, tiene unos zapatos marrones muy gastados, muy gastados. Después le hice una ampliación de la foto. Está con un palito, todo muy dudoso, Pichirilo. Sí, no sé quién se está riendo. ¿Es Yo, Bufflet? porque acabo de ver la foto. No, la Es foto de tremendo. Pichirilo que publica Fede Flowers es una cosa lisérgica, porque además se lo ve Mocasines tiene. mocasines. Sí, es verdad. Con Y- urbano profundo. bueno, de eso habla la ex ayer a través de un audio para Karina la tarde. Ahí está Pichirilo. Ahí está Pichirilo. Hace unos años nada más. Sí. Y la ex, en resumen, la nata estaría un poco sorprendida del exorbitante crecimiento patrimonial de Elías. Pero si quiere escuchamos a la ex de Pichirilo que lo tira A ver. abajo de un tren. Escuche. Mi nombre es Pamela. Pamela. Yo lo conocí hace unos años. A Elías tenía un buen pasar económico como para llegar ahora a tener todo lo que tiene.
Él vivía en el fondo de Florencio Varela, en un barrio muy, muy, muy humilde. Y cuando se separó, la hermana que vivía en el cruce Varela le prestó, ella alquilaba ahí y le prestó un cuartito donde tenía una camita de una plaza. Lo raro es que haya hecho semejante caudal de dinero en tan poco tiempo. Literal no tenía un mango, siempre estaba pidiendo hasta para el kiosco. Lo que sí notamos es que de un día para el otro, cuando empezó a salir con Sirio, cuando lo nombró Tauro, en ese momento él borró y cambió todas las redes, porque todos lo teníamos en el Facebook y todo. Bueno, no se explican el crecimiento patrimonial de Pichirilo, dudas y más dudas, y ya son los vecinos. O dicen en el fondo de Florencio Varela, es sí, donde no llegan los colectivos. No, es terrible. Bueno, nada, le deseamos lo mejor, o lo peor, no sabemos qué desearle a Pichirilo, la verdad que no. Y después en el interior, quien ha sido personaje de Más Caras, el programa de Maulleri, Interior de Caras por supuesto, es Flor Viña, que escuche esto, la Nata, dice... Me cuesta lo público. Me cuesta. Bueno, sí, me cuesta. No se la veía tímida. No, y tampoco condice demasiado con las declaraciones que hizo anoche para LAM. ¿La quiere escuchar? Escucha. A ver. Cosas que podrían decir ellos que estaría mejor, digamos. Obvio, está hablando de Luciano Castro hablar de todos los mensajes que se mandaban cuando estábamos de novios. Todo eso es mejor que hablen ellos. Estas personas a mí me llevan 20 años y yo pensé que podía confiar mucho, ¿entendés? Para mí fue un amor muy importante y me duele mucho todo. Yo me encerraría en mi casa y no haría nada, pero la verdad es que no puedo hacer eso, porque soy productora de un proyecto, porque todo mi equipo confía en mí, entonces a mí me gustaría no ir a los Gardel, no ir a ninguna nota, quedarme encerrada, que pase. Incluso ahora me voy de viaje para... Ya está, ¿viste? Quiero escapar un poco de la situación. Sé que todo es para mejor y que va a estar todo bien, pero necesito que pase este capítulo ya. Ya no lo aguanto más. Ahí está, escuchó que dice que había mensajes, no sé qué dice Viña, porque Viña es genial porque ella dice pero no dice, habla pero no habla, hace como que no habla pero habla y después se desdice. Nada, si tiene algo que decir que lo diga, si no que no lo diga, qué sé yo, no sé, no la entiendo mucho a Viña, pero bueno, uno empatiza con que realmente se la ve dolida. Y en la portada de Gente, la Nata, mire quién está. Es... Manu Ursera. Sí, usted sabe quién es Manu Ursera, ¿no, la Nata? No sé bien. Es el marido de Nicoleta, de Nicole Neumann. De Nicole. Sí, de Nicole, que aprovecha para hacer el chivo de Taraborelli. La concesionaria de autos. Sí, en la tapa. Y sí, esto lo negoció. Este es más vivo que el hambre. La Nata, esto no es gratis. Acá fueron con gente, estoy segura. Bueno, dice, quiero presenciar el nacimiento de mi primer hijo con Nicole. Novedad, nunca ningún padre quiso presenciar el nacimiento de su hijo. No, nunca. Y bueno, hay otro título en el interior que quizá le resulte más interesante, Barbano, ya que está pisatítulos hoy. Dice, intentaré ser el mejor padre que pueda. El título era intentaré ser el peor padre del mundo. Eso es un título. Eso tiene punch. Bueno, ¿de qué habla Manu? Bueno, seguramente usted se estará preguntando cómo es un día en la vida de Manu Ursera, ¿no? Es lo único que me pregunto. Sí, claro. Le digo, es un bodoque. Porque fíjese, dice, me levanto temprano. Siempre entreno entre las 8 y las 9:30. Vuelvo a mi casa y dependiendo de la situación del día, a veces entreno en el simulador de autos antes de encarar la parte física. Si no lo hago después, dice, de la parte física o de alguna reunión o compromiso. Pero al simulador intento dedicarle 2 horas por día. Puede ser eso o ir a andar en karting. Como recreación hago pádel o tenis. Lo hago para divertirme, pero creo que me suma para mi deporte. Y en el invierno voy a esquiar, que es otra cosa que me gusta mucho. O sea, básicamente vive... Se rasca la guinda. Bueno, y sí, la verdad que sí, está bien. Corre los fines de semana, qué sé yo. ¿En qué categoría corre este muchacho? Esto no es turismo carretera, ¿no? Turismo pista, pero no, claro. No TC. No te llega a TC, claro. Corren karting. Corren con autos, pero no es turismo carretera. Claro, raro todo. Dicen, si bien sos alguien muy conocido dentro del automovilismo, dijo nunca nadie, ahora que estás casado con Nicole te hiciste más público. ¿Cómo te sentís con esa situación? No me molesta, pero no me considero una persona mediática. De hecho, no doy notas. ¿Y esto, perdón?
La Nata, yo no le vengo acá a tergiversar los textuales. De hecho, no doy notas. Así que bueno, no da notas, la Nata. Usted se niega a la Magritte, esto no es una nota. No, ahí está. Es la partícula cuántica. Estar, no estar, uno nunca sabe. Los pilotos suelen hacer ejercicios de visualización antes de subirse a sus autos. ¿Vos haces eso con la llegada de tu bebé? ¿Cómo imaginás el momento en que te no diga... puedo creer la pregunta del periodista. ¿Verdad? Espere que le vamos a echar la culpa a alguien, porque esto tiene que tener un responsable que no es Leo Ibáñez, es Diego Durruti. A mí me gustó la pregunta, ¿usted no? No, me parece una pelotudez completa. Es un periodista de automovilismo. Diego, yo te recontrabanco. ¿En serio? Sí. Durruti, sí, no era una firma de gente, me llamó la atención porque no lo conozco a Diego Es un buen Durruti. periodista. Bueno, vos, ¿haces eso con la llegada de tu bebé? ¿Cómo imaginás el momento en que te digan que ya sos papá? ¿Y qué responde Manu? No sé. Pienso que me dirían... Felicitaciones, papá. Está bien. Sí, no la tiene Nata. mucha metáfora. No, Manu, bueno, ¿no? pero sí, ¿qué le van a decir a Manu? Está bien lo que él piensa, tiene razón. Así que bueno, tenemos a Manu Ursera en la portada de Gente Piloto que de se turismo carretera, me corrige. Ah, Ursera, ¿este Sí, fue incluso campeón. Yo dije Mario Kart. Y me dicen, su padre es millonario. Bueno, eso Sí, no. eso ya lo se notó, sabemos. Está vinculado al negocio petrolero y bueno, se acuerda que ellos tuvieron JR. problemas para casarse en el sur porque tenían la amenaza de una Sí, claro, protesta de de los cooperativas mapuches. La Nata, ¿usted recuerda todo? ¿Cómo hace? No sé. No, de eso me acuerdo. Sí, de las protestas mapuches se acuerda por Sánchez. Las tengo todas en agenda. Las tiene en agenda. Bien. No sé si quiere comentar algún número en particular. El dato que le doy con respecto a los números, porque vamos a comentar el tema de Telenoche, pero ya lo hemos hecho. Recordamos que el número de Telenoche con la entrevista a Máximo Thomsen fue de 10.6 con pico de 12.1, que también alimentó a la televisión en la previa y en el post, tanto LAM como Somos Buenos, además del central de TN. Y el dato que le sumo es que estoy un poco sorprendida por los números de Gran Hermano. Porque ayer, por ejemplo, hicieron 16 puntos clavados. A mí lo que me explicaban es que están en la etapa negra, quizá me puedas ayudar, en la que están los parientes adentro y todavía no se sabe si salen hoy o el domingo. Están un poco improvisando sobre la marcha justamente por el número, porque aspiran a normalizar el número, a llevarlo más cerca de 18 cuando se vayan los parientes. Claro, y porque hasta ahora bajó. Ahora Claro. Anoche era decisivo porque uno de los familiares se llevaba una casa. Claro. Era como una final. Pero fíjate, negra, que 16 puntos. Sí. Cuando el promedio ciclo está bordeando los 18 Sí, claro. y la verdad que estos números de algunos 14, bueno, de hecho el viernes la gala de Ex Gran Hermanos no llegó a los 2 dígitos. Bueno, a mí me explicaban los que conocen la dinámica del juego que tiene que ver con esta interacción con los parientes que no prendió en el público, entonces la apuesta es rajar a los parientes y que vuelva a la casa original para Bien. recuperar posiciones de audiencia. Así que a todos los referidos, la Nata, aplauso, medalla y beso. Aplauso, medalla y beso. A veces. Santiago García. Santiago García, sí, exactamente, el mismo que viste y calza. Bueno, hoy traje 3 series que son importantes por diferentes motivos. Vamos a tratar de darle velocidad al tema. Empezamos con El Simpatizante, una miniserie que estrenó Max, que está creada por Park Chan-wook, que es uno de los grandes directores coreanos de las últimas décadas, un verdadero gigante del cine coreano que ahora aflojó y se me pasó a la tele. Yo le llamo la tele al streaming, que me perdonen todos. Pero bueno, ojalá que esto le alcance para juntar plata y seguir adelante. Y dirigió algunos episodios, aparte de crearla, y también Fernando Meireles dirigió uno de los episodios. Fernando Meireles es el director de Ciudad de Dios y de un montón de películas menos importantes, ¿sí? Pero bueno, gente que hizo grandes títulos del cine sigue volcándose, como pasa todo el tiempo, a, en este caso, Max, ¿sí? Esta es una historia. Una de las cosas de las series de las 2 primeras series que voy a comentar hoy, que son miniseries en realidad, me impresiona el dinero que hay por todos lados, porque esta es una película que transcurre al final de la guerra de Vietnam. Y hay yo sé que hay muchos efectos digitales hoy que permiten reconstruir una calle con una facilidad absoluta, pero es impresionante el presupuesto que tienen, a pesar de que pueda haber mucho truco. Final de la guerra de Vietnam, sí, bueno. Pero, Sandy, vos pensás que
Un capítulo de una serie en Europa cuesta entre 4 y 5 millones de dólares. No, por eso. Un capítulo. Por eso, esto quiero decir, a veces cuesta mucho y no lo sabemos. Acá, vos ves un plano y decís, ¿pero esto qué es? Porque realmente se notan lujosos, se nota el gasto de producción. Y obviamente, supongo que Robert Downey Jr., que trabaja en esta serie, tal vez debe haber cobrado más de $10.000. Creo que sí. Tal vez 15.000. Y un juguito. Bueno, entonces les decía, Vietnam, refugiados de Vietnam del Sur al final de la guerra van a Estados Unidos. Uno de ellos resulta, sin embargo, ser doble agente. Y luego de la guerra sigue todavía operando. Y es la historia justamente de un doble agente comunista infiltrado en Estados Unidos, tratando de meterse con los refugiados de Vietnam del Sur para desestabilizar todavía más esa comunidad. Robert Downey Jr. hace 4 papeles. Ninguno es vietnamita. Hace 4 papeles en la serie. ¿Con cuál justificación exactamente? Todavía no lo dilucidé. Pero hace 4 papeles. Yo creo que, me parece que Robert Downey Jr. se engolosinó. Y dijo, me gané un Oscar. Pero ahora quiero un Emmy. Y va por el Emmy. Y tal vez uno de los personajes no lo gane, pero alguno de los 4 tiene que salir. O nos nominan a los 4, sí, ya sé, es una sola nominación por actor de sindicato, perfecto. Así que hace de un político, hace de un director de cine, es una mezcla de cosas. Es una de esas series complejas que a mí me gustó, pero que indudablemente es el famoso, una expresión española que me encanta, le gusta rizar el rizo, ¿sí? Y se pasa un poquito de sofisticada por momentos, pero está muy bien, la reconstrucción de época es impresionante, la historia de un doble agente, no es Guerra Fría, pero es de doble agente, ¿sí? Así que técnicamente es Guerra Fría por extensión. Así que está bien, por supuesto nosotros nunca del lado de los comunistas, y está en Max, son 7 episodios, la vamos a recomendar. Sí, la vamos a recomendar. Eric, esto se estrena ahora mismo, en este momento todavía no, se estrena a la noche, para que no me apaguen la radio. Esto está protagonizada por Benedict Cumberbatch. Le traje actores, si bien Benedict Cumberbatch se hizo famoso en el streaming por la serie Sherlock, hoy ya lo tenemos como si fuera un actor de cine. Esto transcurre en Nueva York en la década del 80. Otro presupuesto descomunal. En la época en que Nueva York estaba todavía en su peor crisis de inseguridad. ¿Se acuerdan? Eso que se retrató tanto en el cine y la televisión de la década del 70, los asesinos seriales, los Vengadores Anónimos, literalmente, la inseguridad total en el Central Park, esas cosas que eran un peligro absoluto en la peor época, en ese aspecto de Nueva York. En ese entorno, el protagonista se llama Vincent, trabaja en un programa de televisión infantil como si fuera una especie de Plaza Sésamo. Él maneja una de las marionetas y su hijo tiene un matrimonio muy complicado, con unas peleas constantes, prácticamente en separación, y un hijo en común de 9 años que un día desaparece. En un contexto donde también ya desapareció otro chico, un adolescente negro, ¿sí? O sea, como que se arman 2 debates acerca de si la policía y el alcalde van a poner la misma energía en buscar a los 2, o si van a encontrar a alguien, o si se trata de un asesino serial o un pedófilo. Ese es el contexto en el que transcurre la historia. Atrapante en un comienzo. Nuevamente el personaje protagónico interpretado por Benedict Cumberbatch empieza a tener toda clase de trastornos mentales, es alcohólico aparte. Eso empieza a abrir un poco la trama acerca de quién es el responsable y si hay una vuelta de tuerca. El nene, que tiene mucho talento para dibujar, antes de desaparecer había hecho todos unos bosquejos de un nuevo personaje para este programa de televisión, que está un poco en crisis al comienzo, esto no lo mencioné, y ese personaje que crea el niño es una especie de monstruo, ¿sí? Llamado Eric, que el padre, con el deseo de recuperar al hijo y encontrarlo, lo presenta como un proyecto para el programa, para que lo aprueben rápidamente, a ver si de alguna forma, en su cerebro completamente enfermo, puede recuperar así a su hijo desaparecido. También es una miniserie, 6 episodios. Se pasa de sobreactuación nuestro amigo Benedict Cumberbatch, porque el papel le permite hacer eso. Tiene una reconstrucción de época que también es deslumbrante, muy impactante. Empieza a complicarse en el peor sentido, de que uno dice, no sabemos a dónde va esto. Y tiene el spoiler de la era woke.
Entonces, cuando uno empieza a ver esto, ya sabemos quién puede ser el villano y quién no puede ser el villano. O sea, el negro ni lo buscan. Bueno, técnicamente puede ser que pase eso más allá de la época Walker. Pero después no voy a revelar más nada, hay otras vueltas de tuerca, no importa. Bueno, ¿le gustó o no le gustó? Más o menos. Bueno, y vamos con esta que es la más famosa. Sí, que es la más Bebé famosa. Reno. ¿Cómo le gusta Bebé Reno a la gente? Y yo Sí. la vio al final. Sí, me metieron presión. La gente me presionó, me mandaban mensajes desde el iPhone. Reno. Reno. Bueno, hay dos clases de personas en este mundo. Las que creen que esta es una serie festejable, Sí. vaya a saber por qué motivo. Gracias, Buflé, en el momento exacto. Gracias, Bossi, por hacer la segunda, a pesar de no tener casi voz. A 2 toses parece la sede allá. Y con esto terminan los chistes y vamos a analizar Bebé Reno, que está basada en una historia real, lo que ya saben que no me importa nada, pero sirve para el morbo y sobre todo sirve para escribir colaboraciones en los medios, pasada la serie. Vieron que llega la serie, se hace una crítica de la serie y después vienen los colaboradores. Escúchame, yo soy el amigo psiquiatra, el amigo psicólogo, el sociólogo, y todos van poniendo colaboraciones, van juntando unos mangos, se llega a fin de mes, yo lo Bien. entiendo. A pesar de que algunos diarios pagan muy tarde, así que ojo cuando meten las colaboraciones. Sobre todo uno que tiene muchas notas de psicología, que no voy a mencionar cuál es, pero que tiene más de 11 páginas y menos de 13. Bueno, les decía entonces, el protagonista es un cómico, un stand-up comedian que fracasado, que incluso se lo oculta a sus amigos que es el stand-up comedian, maneja un bar y un día entra una chica gorda, al que él, con la que él no se siente atractivo sexualmente, pero es amable porque le da una cierta ternura y le ofrece un vaso de agua gratis que después se va a transformar en un té y después ella básicamente lo va a acosar descontroladamente y lo va a enredar en algo de lo que él no sabe cómo poder salir. Tiene 3 episodios iniciales que son muy impactantes, que tienen un crecimiento dramático exacto, donde donde la actriz encuentra el tono exacto, él también, y tiene un 4º episodio que, como vi el otro día en el tráiler de una película que se llama Deadpool 3, ¿sí? Bueno, llega el momento del flashback traumático, Oh, sí. que ya es un cliché. No importa si es un hecho real o si a la persona le pasa eso o qué le pasa a una persona cuando le ocurre lo que le ocurre al protagonista en el episodio 4. Todo eso se lo donamos a las ciencias, pero desde el punto de vista dramático es un cliché de series y lo alargan mucho. Toda la energía de los 3 episodios iniciales se destruye. Y después vuelve a retomar con lo que le queda. Entiendo el concepto por el cual necesitan ese flashback, porque obviamente que es un análisis de la personalidad del protagonista. Ese análisis, me parece que colocarlo todo separado en mitad de la serie rompe la cadencia de una serie que venía realmente muy bien, que es una de las series más populares del año, hasta la semana que viene, donde será absolutamente olvidada, probablemente, es el mundo del streaming, por eso ya saben, no apuesten todo al streaming, ¿sí? Es contenido, como le llaman, y el contenido pasa rápido. Bebé Reno fue un éxito muy grande, por supuesto, tiene motivos, porque tiene un gancho inicial que es indiscutible y que festejamos, y una pareja protagónica que funciona muy bien. El momento del trauma, para mí, lo alargan demasiado, y eso creo que complica bastante el poder seguir la miniserie hasta el final. Por supuesto, la seguimos hasta el final. ¿Cuántos capítulos son? 7 episodios, tiene un episodio muy largo, pero en general son cortos, así que se ve en una tarde con un poco de energía, y si uno trabaja de esto, ¿no? Si no tiene que... Salvo que uno sea automovilista del TC2000 y el papá le pague los viajes. Manu Ursera la puede ver rápido. Manu Ursera te la liquida en una semana entre el partido de pádel y... entre Aspen y el pádel te mete la serie Bebé Reno. Todas estas 3 series, las que comenté, el simpatizante Eric y Bebé Reno, las puse también en mi cuenta de Instagram, San García Corre, para que las puedan buscar. ¿Usted da cursos? Sí, curiosamente hoy me quedan encendidos, así que encendidos les pido un minutito más. Gracias. Sí, doy cursos de cine. Y hoy, en el programa Encendidos, voy a hablar... ¿De qué tipo son? Qué buena pregunta. O sea, del periodismo. El periodismo que no muere. No. La pregunta exacta en el momento exacto. Mis cursos de cine son, en el caso de junio, son uno sobre cómo ver cine, el curso inicial para aprender a ver cine, y el otro es sobre Alfred Hitchcock. Wow. ¿Cómo ver cine? Que es diferenciar los distintos tipos de películas. Los diferentes géneros, los planos, la forma de filmar, la forma de entender el montaje, los motivos por los cuales un director hace tal o cual cosa, cómo identificarlo rápidamente y cómo sacar el máximo provecho de todas y cada una de las películas que vemos, desde el curso y en adelante por el resto de sus vidas. ¿Pero eso cuánto tiempo tarda en explicarlo? Son 4 clases. A los 10 minutos de clase yo les aseguro que ya está. García se metió en su cerebro y no sale nunca más. Para bien o para mal. Bebé Reno, 2.
Y después tiene uno sobre Hitchcock. Bebe Garci quedó, me parece. Ese y el otro es sobre Alfred Hitchcock, ¿sí? Dato de color, esto es generoso, esto va gratis. Voy a hablar en un rato en Encendidos, hablando en serio porque me quedo en Encendidos. Voy a hablar que en Max, la plataforma Max, ¿sí? De la que hablamos recién, hay 14 películas de Alfred Hitchcock. Así que dejen de llorar, que no tienen nada para ver, y vean películas de Hitchcock. Y si las quieren entender mejor, todo sobre Alfred Hitchcock, para más información, escriben a comovercine@gmail.com. Se están acabando las vacantes, no se duerman tampoco. comovercine@gmail.com y van a tener clases con García. El García de la nata sin filtro. El García de la gente. Tanto como eso no sé, pero bueno, de las elites, runners. Y de la Santiago. de Mitre. Santiago. Bebé García. Miedo. A la 1:04. Enviado desde mi iPhone. Momento en el que la negra Verón les dice: A volar, blancas palomitas.